celtista, celta no corazón. La taberna celtista, debate con paixón. Mister Z vai os mando estaranero de profesión. Sirve birra e boviño para toda a afección. El me fala de xogadas mentres cool. Leva contraria o cederra directiva. Iso xa non nos extraña. A fouteza quita o sombreiro. Lima limón fala primeiro. Tamén temos ao mestre Mutenroy para analizar o fútbol de salón. Sempre Celta, tendenedos. Sempre Celta, todos nos. Sempre Celta, tendenemos. Sempre Celta, o teu carón. Sempre Celta, o teu carón. Sempre Celta, o teu carón. Por historia e tradición. Gudel, Mosto e Iago Aspas son a nosa inspiración. Pero nesta gran familia todos temos altavoz. Siareiros do norte, da terra de Breogán. O celeste vai no sangue, iso non o vas mercar. Sempre Celta. Siareiros do norte, da terra de Breogán. O celeste vai no sangue, iso non o vas mercar. Sempre Celta. Siareiros do norte, da terra de Breogán. O celeste vai no sangue, iso non o vas mercar. Cifreteiros do norte da terra de Breogán. O celeste vai no sangue, iso non o vas mercar. Sempre Celta. Siareiros do norte da terra de Breogán. O celeste vai no sangue, iso non o vas mercar. Siareiros do norte, da terra de Breogán. O celeste vai no sangue, iso non o vas mercar. Siareiros do norte, da terra de Breogán. O celeste vai no sangue, iso non o vas mercar. Acércate más el micro que te escucha de Hola, majetes. Como estamos? Estamos todas xa? Vamos facer así un pequeno directo destes... Ei, que se me va aquí la pinza, se me va la flapa. Vamos facer así un pequeniño directo destes cachispirulis que se fan entre semana porque podemos e porque queremos e porque nos dá gana e todas esas vainas. Escoítase, vai ben isto, que? Sí, va. Vale, eso, con nós Mr. Celta. ¿Qué tal? Buenas, después de tanto tiempo a la sombra. Eugenio. Coge tu sombrero y póntelo. Vamos a la playa, calienta el sol. Pues Cuidado con la estantería. Non sei onde o teño agora, a verdade. Un kinky, school. Estopa, ¿no? ¿Vamos a dar estopa hoy o qué? ¿Sacamos el látigo hoy? Bueno, vamos a decir o que corresponda. Bueno, entonces E un estopa. puto DJ, Ernie. Boas noites, que tal? Pois, se che digo a verdade, nin ben, nin mal, nin todo ao contrario. Bueno, un par de cousiñas que queríamos comentar, ou que eu quería comentar, vos non sei vos que pensades. Hai bastantes noticias de actualidade, realmente, pero non sei cal é fundamental. Quizás é fundamental, desde o meu punto de vista, sexa que xugamos o domingo ás 4 da tarde contra o Athletic de Bilbao, que ven de gañar hoxe, se non entendín mal a historia.
Sí, ganó. Correcto. Entón, claro, ao final, do que se trata moitas veces o fútbol, moitas veces o fútbol do que se trata é de fútbol, que manda carallo. E, eu vexo o equipo Athletic e é verdade que nome por nome somos inferiores. Non? Eugenio. Bueno, inferiores hasta ahora siempre estuvimos ahí a la misma altura. Lo que pasa es que el Atleti al final siempre se llevaron los puntos, pero siempre se vio buen fútbol con el Atleti. Yo creo que somos dos equipos que estamos ahí luchando y que siempre, bueno, llevó las de ganar el Atleti. Y bueno, creo que también se les lesionó el Nico, me parece. Non sei. Lesionouse Nico Williams, sí. Sí que sí. Sí, me parece que sí. Confirmado pendiente de evolución, sí. Un golpe en el tobillo. Hostia, pois é unha baixa Importante. tremenda, Es una non baja sabía iso. bastante. Hombre, la mejor noticia es que juega Unai. Oye, Sí, hoxe fixo un partidazo. A mí non sei que me comentaban que sí, que tuvo as súas míticas que puderon costar un gol, que xa sabemos que forma parte do hándicap das condicións de Unai, pero que ao mesmo tempo fixo un partido máis que aceptable noutros. Uno no, 3. Pero que tiene a Dani Vivian al lado, es que es lo que hemos hablado alguna vez, que necesita un tío que le esté todo el día a voces, porque si no le dan a rabalazos de dormirse. Bueno, sé, yo sé que los de Bilbao lo están crucificando. Decían que por culpa de él casi 3 goles le podía haber encajado el Bilbao. En Twitter le estaban cascando duro. Igual, le estaba dando de lo lindo, Pero en Twitter alguna vez falaron ben de alguén. Alguén. Puede ser, Puede ser. Quero dicir que alguén dixera, no, este tío de puta madre, ou este está de puta madre. No, que o saiba, no. O sea, Twitter o sea, o mellor que che pode pasar en Twitter é que non falen de ti. Que o sei que faz de puta madre, porque como... Pero que non estás enseñando a min, Eugenio. O Jesús... El teclado, la minga va por el teclado. Yo toco el teclado y la minga se pone como le doy a yo al botón. non sería o cancho impida, Dios me aparte. Eso, que en Twitter é moi fácil dar leña. Pero nós, non sei, mister, que opinas, o Celta tamén, para ganar o Bilbao, o si nome por nome, o Bilbao ten moito, o Athletic, perdón, pos máis ofendidos, ten equipo, sí, non? Tú si te paras a ver nombre por nombre, obviamente, claro, joder, el Athletic Club, claro que tiene muchos nombres. Ahora bien, yo recuerdo también años en que tuvieron equipazos y estar en zona baja o incluso no meterse en Europa, que creo que es el objetivo mínimo que tiene el Bilbao. Ahora bien, por equipo, el Celta tiene un equipo, está compitiendo bien, le da igual el rival que sea, es un equipo ofensivo que, bueno, todavía tiene muchas cosas que mejorar, pero creo y pienso que es un partido para mí igualado al 50-50. Yo ahora mismo no veo a ninguno de los dos. O sea, no veo al Bilbao por encima del Celta ni al Celta por encima del Bilbao. Sinceramente, O sea, no es porque yo sea del Celta y demás, pero, oye, yo me paro a analizar eso y digo, bueno, sí, el Bilbao, tú miras, pues sí, Nico Williams, Unai Núñez, tiene buenos jugadores. Vivian, Oliver Chiche, Nico Williams, Iñaki Williams. Para saber, son jugadores importantes. Pero después ves el Celta y dices tú, igual nombre por nombre, no, pero en bloque, igual es mejor. Un caso, por ejemplo, para que me entendáis, yo en esta última Eurocopa, yo, por ejemplo, España no daría un puto duro por ella, nombre por nombre, nada. Igual sí en bloque, al final el fútbol es lo que cuentan, no los nombres. Mira el PSG también, un equipo que durante muchos años tuvo mucho nombre de Dios, pero al final lo que era el equipo, cero patatero, y llegaba donde llegaba. Entonces, bueno, Málaga tamén, non? Sí, muchos equipos de nombres por nombres. Pero bueno, sí que é certo que ir a San Mamés sempre dá un pouco de canguelo e máis con porque houve Atlétics, eu recordo Atlétics de bueno, non había moitas quintas de vascos, debían estar máis atentos ás pistolas que ao fútbol, eu que sei. Pero sí que é certo que nos últimos anos, sobre todo desde o paso de Bielsa por aí, que lle deu como unha identidade de fútbol, como que cambiou un pouco a identidade do club, non? Eu sempre recordo Atlético, tapón para arriba, disputas con xente moi grande arriba, se non era Llorente era Urzai, se non era... Non, e disputala e tal. Sí que é certo que a partir de Bielsa cambiou un pouco o paradigma ese,
de Marcelo Bielsa, cambiou un pouco o paradigma ese, Ernie. Bueno, me equivoco. del tirón, pues un Atleti de Bilbao que no va a regalar nada, con un central como Dani Vivian, que es un puntal ahora mismo, aunque tengan bajas como creo que está Aitor Paredes y algún central fastidiado, aparte de Nico Williams con una lesión en el tobillo pendiente de evolución, pero siempre Iñaki Williams te la puede liar Ollán Sánchez, es que tiene un potencial este año y sobre todo desde que Ernesto Valverde está haciendo las cosas, yo creo, bastante bien para ser él, porque yo siempre lo considero un poco cagoncín, con todos los respetos. Con un equipo un poco más echado para adelante y con la experiencia de gente como Ander Herrera y Ruiz de Galarreta, que está lesionado. Pero el Celta tiene un grupo muy, muy, muy cohesionado y estamos viendo un fútbol muy, muy bonito y muy eléctrico. Yo confío en el equipo que pueda sacar los 3 puntos desde San Mamés, que pueda ganar el Celtiña. Yo confío en ello. Skull, como crees que planteará o 11 o Giraldez? Sabemos que non repite un 11 nin que baixe Cristo. Hombre, portero seguro que será Guaita. Y Aspas yo creo que é titular tamén. También. Pero yo creo que arriba tendría que ir por velocidad. Porque los defensas del Atlético tampoco son muy rápidos, ¿eh? A ver, tendría que meter arriba a Dubicas en vez de Borja. Y Hugo Álvarez también debería estar. Por la izquierda no sé, metería el Camión. Camión quen está? Williot. Y la defensa, lo que va a ser para adivinar la defensa, lo que va a meter ahí. Sí, porque Eidou, dadas as prestacións que ten, como defensa é a hostia en verso, pero como atacante, pois costalle moito e perde moito a posición. Ernie. Sí, pero Eidou... Mister, vamos. No, Eidou, pensar que lleva muchísimo tiempo parado de Dios y Eidou de titular. Yo creo que va a tardar meses en ganarse el puesto de titular. Eu outro día vi a Rodríguez moi ben, moi ben, con fallos. Yo lo que flipé fue con Domínguez, tío. El otro día que Domínguez está lesionado. Rodríguez. Con quen flipache? ¿Cómo que está en la...? No, pues no me enteré que estaba lesionado Domínguez, tío. No me había enterado. ¿Qué partido viste? ¿Dónde me leerías ¿Qué partido viste, tío? Que, a ver, os recuerdo que yo ese día me levanté a las 2:15, ¿eh? Madrugaste, ¿eh? No, madrugué, sí. Error, corrijo, Aitor Paredes no está lesionado, estuvo lesionado, pero el Atlético va a jugar con los 2 centrales titulares. El que está lesionado es Geray Álvarez. Vale, y hace falta un tío que por arriba vaya bien y hace falta otro tío que vaya a los espacios rápido. A ver, el sistema del Atleti ya se sabe cómo es. Un 4-2-3-1. Sí. Supoño que sí. Un 4-2-3-1, si no me... es un 4-3-3 de tapadillo, si no me equivoco. Sí, pero bueno, sí. A veces se convierte en 4-3-3, pero sale un 4-2-3-1. Lo tiene muy implantado Valverde y bueno, el Atleti Bilbao desde la época de Marcelo lo han utilizado mucho. Bueno, Marcelino utilizaba más 4-4-2, pero sí que lo tiene muy establecido ese sistema que dices. Xa, pero refírome. Skull, vamos a ver, unha dúda que teño. Tú outro día que partido viche? Yo miré justamente, encendí la tele, miré 5 minutos y fue con Marco Álvarez. Bien. Me perdí los 10 primeros 10 minutos, me los perdí. Vale. Bueno, pois Domínguez estaba lesionado. Quen xogou foi Javi Rodríguez, de centrais dereito. Bueno, en esa línea de 3 centrales ou falso lateral. Antiguamente falábase co Celta, curioso, pero se falaba de falso punta, non falso 9, e aquí estamos falando de falso de lateral. Que manda huevos moitas veces, non? Como funciona isto? Xogou para min xogou Javi Rodríguez, nin para min nin para ti. Xogou Javi Rodríguez. Ao caso, que para min fixe un partido moi solvente, cos seus erros puntuais que os tivo, e sobre todo, bueno, fallos de concentración, pero ofensivamente foi un puñal pola banda dereita na primeira parte. E parte do dominio pasou por... Vos credes que contra o Athletic vamos a arriscar tanto? Conocendo a presión extrema, por así decirlo, que fai o Atlético en campo contrario, que vamos a xugar tanto Yo te digo que sí. Desa maneira? Sí.
Yo creo que, Yo creo Yo que hay que digo- ser prudente, pero creo que Claudio lo intentará, ¿eh? Hay que ser prudente, pero también hay que ser valiente. yo creo que meterá a Marcos, ¿eh? No sé por qué, pero Marcos Alonso va a ser titular. ¿En el centro de la Amigo- defensa o de lateral izquierdo? ¿Qué Izquierdo. opináis? De falso lateral, non? Sí. Non creo que sente Hugo, a Hugo Álvarez, No, no creo. Bueno, igual sí, ¿eh? Igual No, lo pone joder. en su posición natural o adelantado. No sé. Además Marcos tiene salida de balón, tiene tiro, ya se vio el otro día que crea peligro, ¿no? ¿Sabes? Tiene altura, de cabeza. pero por arriba va muy bien, que eso yo creo que es vital. Mira, pone por aquí Rubén Lomba. Juegan con la defensa adelantada, Williot y Dubicas son claves para romper espacios. Y ahora mi pregunta es, ¿y si el Celta juega un partido de tener mucha posesión y el Atleti te juega más hundido, qué haces? El Atlético no te va a salir así en casa ni de coña, ¿eh? Sí, pero el Celta es un equipo que gusta tener el balón y tiene balón. Sí, pues que lo veo. Y es un equipo que tú si te fijas últimamente, si le dejas espacio a las espaldas con Williot, llegando de segunda línea, Pablo Durán, Thiago Aspas, Borja Iglesias, bueno, Borja Iglesias gana talento, pero pones a un Dubicas de la vida, ¿tú crees que el Celta no le va a hacer daño con balón a la espalda? Me cago en la puta, van a sufrir. Hombre, que eu Y creo que o aunque Celta, eu creo que o Celta disfruta. Y aún así, si el Bilbao juega, como dices tú, Dubicas es un delantero que se puede pelear con la defensa tranquilamente, ¿eh? Ya se vio el otro día que no le cuesta nada. Sí, pero fíjate una cosa, yo veo más jugando ahí a Borja Iglesias porque es un tío que jugando de espaldas te juega de puta madre, sujeta bien la pelota, y tú al final si te fijas lo que utiliza Claudio, que lo hacía con Larsen, que yo creo que es, mucha gente se pregunta por qué juega Borja en vez de Dubicas. Yo creo que al final lo que busca este Claudio es fijar los centrales con un delantero tanque, un delantero fuerte que te aguante la bola, te juegue de además, y tener dos tíos llegando rápido, saltando de segunda línea, porque con Willy al final es donde está explotando en ese tipo de jugadas. Y pues bueno, tienes a Yago por ahí que tampoco es un tío que sea bastante lento. O sea, no sé qué partido fue. Esa Mingueza, esa Javi. A Mingueza, Bueno, espera. por eso me refiero, que yo creo que por eso se está jugando con este tipo de delantero. Dubicas yo lo veo más un tío que jugar en el área sí o sí. Dubicas lo que es en relación al juego no te va a aportar demasiado. Lo veo un tío más oportunista que un tío que te vaya a generar juego o ¿cómo te digo? O generar esos espacios, entre comillas, para esta clase de jugadores que entran desde atrás. No sé si te olvidas de uno que regresa a este partido. Alfon. También. Alfon es un puñal, ¿eh? También. Pero Alfon, a min, a sensación que me dá Ernie, non sei ti que opinas, o pouco que lle vimos, porque tampouco é que viramos moito, non, na primeira división, que é un tipo que é como Dubicas, que dentro da área é moi desequilibrante, pero despois ao xogo do equipo non sei se lle aporta tanto. Non sei se vos si tedes esa sensación tamén vos. No, yo contra el Villarreal lo miré bien, tío. Claro, contra o Villarreal, por exemplo, vino creando moito peligro cerca da área, pero despois, a hora de construir, etcétera, pois que tampouco vin demasiado atinado, demasiado... Eugenio, ¿qué opinas tú? O sí, vamos. Yo opino que el Celta creo que saldrá los primeros 20 minutos a jugar al despiste porque el Atleti no sabemos cómo va a reaccionar ni cómo viene. No es un equipo que tiene muchas cartas y sabe jugarlas muy bien. Y para mí que el Celta va a aprovechar los primeros 20 minutos para ahí andar a tantear y ver las posibilidades por donde pueden entrar los delanteros para romper esa defensa que tiene el Bilbao y así poder meter algún gol. Yo creo que saldrá eso. Porque el juego por arriba, nosotros no podemos centrar. Con la defensa que tiene Bilbao y como nosotros rematando y centrando, cuidado. Bueno, tampouco o Atlético é un equipo que destaque moito nos últimos anos, por o xogo histórico de por arriba, etcétera. Ernie. Y tenemos buenos jugadores ahora que saben tirar desde fuera del área, ¿eh? Yo creo que las jugadas a balón parado, pero de tipo faltas de fuera del área, pueden ser claves. Y luego, como ocurrió más o menos el año pasado, Yago Aspas, si está fino, alguna va a enchufar, seguro. Porque está jugando Julen Aguirrezabala, su portero titular, que es Unai Simón, después de la Eurocopa se ha operado la muñeca. Y es un portero que a los palos, o sea, los balones ajustados lo pasan muy mal. Sí que es verdad que es un buen portero para penaltis, por arriba va muy bien,
pero lo que son disparos de fuera del área, yo ya le he visto comerse más de uno y más de dos. Y no voy a decir el del partido anterior, porque me parece que le hace un efecto ahí un poco raro y tal, pero es un portero que todavía le falta un poquillo de cuajo, sobre todo balones ajustados al palo. Yo creo que ahí el Celta puede tener buenas opciones, más que por arriba. Y además el Bilbao no empezó bien la liga, tío. Un empate, sí, ¿no? Derrota, lleva 3 victorias, un empate. Y por la mínima. Y contra Las Palmas ganó de milagro jugando con uno menos. Sí, el partido de Getafe fue un empate en el último minuto, si no me equivoco. Y malos partidos. No está muy irregular. Está muy irregular. Y todavía no se han afianzado en casa. Han empatado algún partido y han palmado algún partido. Yo contra el Leganés, aunque haya ganado 0-2, no quiere decir que fuera como el partido, que le pasaron putas también, ¿eh? Sí, Y aparte, yo creo que este año, no si han os dado fijáis, entendido. yo creo que el Bilbao se lo va a jugar todo este año Europa League. Yo Sí, creo que es pero el lo objetivo van a hacer principal, en segundo plano. Final de Campeón. Yo opino lo mismo porque es en Bilbao la final de la Europa League y allí la gente con el tema finales ya hicieron unas de rugby hace unos años, llenaron el estadio, hicieron la final de Champions de rugby, fueron un equipo francés y un equipo escocés, si no me equivoco, irlandés y vamos, o sea, y gente de Bilbao a tope viendo, o sea, les gusta mucho el tema ambiente de los torneos y además es que es el torneo fetiche, es el torneo que perdió el Atleti en el año 2012 0-3 y hay una espinita clavada ahí desde que se perdió esa copa con Marcelo Bielsa, esa Europa League. No, y además la jugarían en casa, tío. Eso es un plus también, aparte. Sí, pero eu sigo vendo un equipo... O sea, estou pensando outro día, cando... Contra quen xugamos outro día? School? El otro día, ¿contra qué jugamos? Contra Valladolid. Me lo preguntas, a mí tampoco lo sé. Contra Valladolid. School porque como non sabía quen xugara antes... Contra Joder, o outro día Valladolid. cando estaba o Valladolid coa defensa moi cerrada e tal, houve un par de cousas que me chamaron a atención para ben. Que foi algo así como oye, que están desa defensa moi xuntos, non vos preocupedes, que poñemos a moita xente, o sea, prescindimos no medio do campo ou puxemos do medio do campo á altura da defensa, quero dicir que provocaba eso, que uns viñeran dar o paso e outros se quedaran e armáramos uns desbarajustes moi importantes, non? Quero dicir que o Celta sí que o Giraldez sí ten algo en positivo, o sea, además de mil virtudes. Y una cosa, de que Lee as situacións dunha maneira. É como que, vale, despois o outro equipo será mellor, e regateache dous e marcache un gol pola escuadra e aplaudes, ou o porteiro chega, canta e jodes, non? Pero que lendo situacións de partido concretas, eu creo que non se lle pode, que naide lle vai ganar. Que sí, que é verdad que o Villarreal igual nos jodeu, porque, bueno, que moitas cousas, non? Tamén inexperiencia e tal, e Pellegrini sabe cosas. Pero eu creo que Giraldez tamén sabe moito latín, En situacións concretas de encerranse atrás, como lles faigo? Póñense mediante, como lles faigo? Están atacando moito por este lado, como os paro? Están atacando moito por este outro, como lles paro? Eu creo que é un salvaje Giraldez neso. A ver, el partido del Valencia el año pasado cogió en el segundo tiempo y le dijo a Mingueza, pasa esto, tienes que hacer esto. Y remontamos el partido. Miró donde había el fallo del Valencia, dijo, no, tienes que cargar por ahí, cargar. Y acabamos, creo que 3-1 o 2-1, no me acuerdo bien ahora. Sí, dice Víctor que o Villarreal ganou nos nisos. Sí, pero foi o único partido que o sea, e ademais eu podo lle checar produto do mellor de inexperiencia ou eu que sei, tampouco é fácil non chegar. Pero foi o único partido que sí, que o mellor a Giraldez se lle viron un pouco as costuras. Pero o único. O resto de partidos en situacións cortas, concretas de partido, eu vino moi ben, non? Eu non sei vos. Vexo moi ben a Giraldez nese eido. Digo que al final sabe rectificar. Quiero decir, y se habló aquí en programas anteriores, si mal no recuerdo. O sea, había aquí gente que criticaba, ¿no? Que bueno, que siempre se equivocaba en el planteamiento inicial, pero al final siempre cambiaba cosas y acababa acertando, ¿no? Entonces yo creo que eso es una virtud. Al final, ¿cómo se refrán este? Joder, no me sale ahora. Bueno,
que es bueno rectificar, ¿no? O sea, quiero decir, Rectificar es de sabio. refrán, A ver, o una refrán pregunta. Una pregunta. ¿Quién es el fumado? ¿Quién es el fumado aquí? Porque yo me estoy perdiendo. tú, no, pero Rectificar es de sabios, mister. eso, rectificar es de saber. ¿cómo es el Ya refrán? pasa, Claudio. ¿Cómo es el refrán? Que rectificar es bueno. No, vale, Sancho Panza. Pues el día que acierten las alineaciones principales, inicial, ganamos. Pero creo que eso Es otra, tío. creo que eso é inaceptable. O sea, é inaceptable acertar. Tú non podes acertar. No, O sea, digo que le salga. No digo la alineación, digo que le salga bien desde el primer minuto, ¿sabes? ou para min outro día. A ver, si le Para sale min bien outro desde el día. primer- Sí. Sí Y eso que é que certo para mí el otro día notamos un baixón. no fue un partido que me gustara. Y mira que hubo gente que dijo partidazo tal, pero debe Foi ser que hay partido ciertos cómodo. partidos de un listón tan alto que Claro. un partido medio tal y dices tú, ¡buah! A ver, tú Esto no piensas. del otro día. Estás Y de jugando hecho, a ver, es el Valladolid, que tampoco es Claro, es lo que te voy a decir yo. No, La última media hora muy no eléctrica. esperaba más, ¿eh? A El mí la primer última tiempo, media hora- el Valladolid creo Sí, que no pero- tuvo ninguna vez a puerta Exacto. y venía con muchas bajas también, que eso es otra. Y el segundo tiempo nos tembló las piernas, no fue un partido perfecto, las cosas como Yo son. creo que el número El dos- marcador engaña un 3-1, sí, pero la realidad es que nos quiero empatar. A realidade é que a primeira parte puidamos meter 6, aunque non disputara, Sí. quero dicir, un Valladolid inoperativo, incompetente, non sei, a segunda parte é certo que despertou un pouquiño, é certo tamén que o noso medio se veu moi superado, é dicir, eu creo que Sotelo non está actualmente ao nivel de Damián, para min, No, joder. non sei outro día porque foi titular, para min foi unha sorpresa bastante, quero dicir, porque Durán por Williot toquei, é unha sorpresa, foi sorprendente, porque para min Williot está a moi bon nivel, pero realmente a gran sorpresa para min, non sei tú que opinas, Eugenio, foi que xugara Sotelo no canto de Damián. Bueno, porque está haciendo rotaciones con estos chavales de la cantera, porque le interesa más ir dándoles minutos poco a poco y cada vez más. Y entonces, pues esas rotaciones, el míster sabe cómo estudiar los partidos y sabe a quién tiene que meter primeros. Y yo esas rotaciones las veo bien, las veo que es jugar bastante al despiste. Pues yo creo Ernie. que. School, vamos, dame igual. Nada, yo creo que Sotelo, con esta renovación, lo tienen ahí como. Bueno, tú hasta que renueves, quédate ahí. Y le falta ritmo de competición. Y creo que yo me sorprendí porque yo hasta el minuto 25 no me di cuenta que estaba jugando. Pero vamos a ver, School. Contigo pasa unha cousa. Que se poñen os partidos ás 2 da tarde é moi cedo, porque estás dormindo. Escucha Se una os poñen cosa. ás 9 da noite é moi tarde, porque vas xa pasado. Para ti, o teu horario de fútbol, para que tú disfrutes dun partido a xeito, que ten que ser de 4 a 6. O sea, Por ahí, exactamente. No, School tiene que ser como aquel famoso Barça-Sevilla a las 12 de la noche, ¿sabes? Sí, también me no, vale. xa non se entera, xa. Vamos, hombre. No, ¿cómo que no? Si me la ponen un sábado por la noche a las 12 de la noche, es la hora perfecta. Me quedo con mis colegas en casa, vemos unos cubatas, cuando acabe el partido nos vamos. Xa, pero non te vas a enterar, me refiero. Porque outro día No, tamén moito tampouco, a verdad. que ver o Celta ás 2 da tarde e non sabías que xugaba Sotelo hasta dali A ver, si se hace el truco del almendruco que conocemos School y yo, ahí Entonces, da igual sí, las caras del entonces, sí, partido. Pero ya te digo. Si os hacéis Es que- miembros, Aquí yo se igual lo ocurre digo. poner- Igual, aquí se le ocurre si poner os partido hacéis a los- miembros, ¿eh? Pero aquí al solo Ateo se le Si ocurre os hacéis poner un- miembros, os jodéis, vamos. Es que... Pero mira la liga, flipar. Ponen un partido a las 2 de la tarde, con un calor de la hostia. Luego en invierno te ponen el partido a las 9:30 de la noche. ¿Están locos o qué les pasa a esta gente? Pero vamos a ver, cal é o problema? En verano pasamos calor, en invierno pasamos frío, capullo. no sé. Tu pensas que en inverno ás 6 da tarde fai unha calor do copón ou como vai? Hombre, a las 2 de la tarde mejor que a las 9 de la noche, ¿no? Hizo un calor de 1000 pares de cojones el otro día. Vale, Sí, pero no. es asfixiante, ¿eh? Que además, Pero uno fue el otro coge- día. además por Es que Telegram somos- uno coge. Unha cousa, compartide ou facede o que vexades, que non hai moi pouquiña xente hoxe. A ver, é previsible que tampouco temos moito que contar. pero Está Pero- todo la página azul esa de las tetas, o cómo va, o de las como? pilinas. Donde Habla, hai pilinas e tetas? En internet. Eso antiguamente ainda, pues bueno, pero hoxe en día Pilinas también, ¿eh? No, está disponible, non? Sí, sí.
Que vos iba a dicir eu para finalizar? Ou que para finalizar, ni que pollas, que vos iba a dicir eu a seca? Eugenio, Dime. sempre houbo, ou polo menos nos últimos 35 anos, unha relación moi estreita entre aficións do Athletic e do Celta. Siempre. Actualmente, coas redes sociales, vexo un pouco máis deteriorada esa relación. Por parte da xente máis moza, que ao mellor non viveu tempos máis agrestes. Pero eu creo que é unha das relacións máis bonitas do fútbol estatal, non? Me refiero de... que é unha relación que non temos que ver, porque eles teñen unha filosofía, nos outra, eles ten gastos, nos non, eles... Pero non creo que haxa unha afición tan ben irmá, tan irmá, de lugares tan dispares, non? Como a do Atlético con nós. Tú que opinas? Sí, que sí. Sí, somos dos aficiones que nos entendemos muy bien. Debe ser igual porque estamos bastante alejados y cuando nos vemos, pues siempre disfrutamos y hay una confraternidad ahí tremenda con el Atlético Bilbao. Es como cuando íbamos a Santiago, al Compos, y teníamos esa hermandad con el Bilbao. Es lo mismo, es que es algo especial. Yo he viajado bastantes veces a Bilbao, incluso correr delante de la chancha y lo pasé bien. Sí. Sí. Lo importante es correr delante de la archancha, que si no los gomazos no, a ver, vamos a ver, Eugenio con rollos, joder. Eugenio é fotógrafo. Eugenio é fotógrafo e borroca. Depende do día. É dicir, cando iba para ali disfrazábase de borroca e pasaba por ali, berraba non sei que, e aquí en Vigo era hasta do PP, si me apuras. Sí. A mí el buen vino siempre me gustó en buenas borrocas. La clave está que hay mucho hijo de migrante gallego allí y bueno, la relación no es nada mala. De hecho, es uno de los mejores viajes que se puede hacer futbolísticamente hablando. Si eres del Celta o del Atleti y luego venir a Vigo o ir a San Mamés. Sí, pero sí que creo que nas redes e tal hai moita merda, non? Hai tontos hai en todas partes. O sea, yo creo que eso no debería. E o que máis, me refiro. E sí que a veces noto unha deixadez. Eu creo que non sei, que non se cuidan as relacións como antiguamente, nese eido, non sei. Porque lo digan 4 no tiene por qué ser así, o sea, sinceramente, no estoy de acuerdo en eso. Yo he ido muchas veces a Bilbao también, he estado trabajando allí y la relación siempre ha sido muy buena y gilipollas hay en todos lados, ¿eh? Que yo he ido, bueno, ya os conté lo que pasó en Vitoria también, ahí lo hablamos aquí, cómo se nos trató por la seguridad del club y el club, el Alavés, que antes nos llevamos de puta madre y ahora son amiguitos de quién son. Los tiempos cambian para todos, eso está claro, pero sí que es uno de los mejores viajes que se pueden hacer. A pesar de todo que han pasado cosas que no lo discuto, pero la relación entre aficiones, sobre todo entre lo que era Celtarras y Arri Norte, vamos. Y lo mismo con la Real nos llevamos bien. Tamén. Antiguamente no había tan buen rollo con la Real, ahora no sé cómo está. Pero la Real hubo buen rollo a partir del partido aquel. De andar a piñas con ellos. Pero no, el buen rollo vino a partir del partido aquel que le ganamos aquí, que perdieron la Liga. Que salieron aplaudidos y todo, a partir de ahí se calmaron las cosas, ¿sabes? Fue bajando las ambiciones. E despois que lle ganaran ao Deportivo que el partido tamén fora moi divertido, non? Sí, exactamente. Coño, os cariños sin querer. Celta, San Sebastián y salimos mal, mi viejo y yo de allí, Joder, que si gallegos de mierda y la hostia, menos mal que con la Real Sociedad bien. Quedamos a cuadro. Te digo desde 2003 para aquí, la cosa se fue calmando. É verdade, non sei. Eugenio, tú estuveches no San Mamés vello e no San Mamés novo. Sí. Cal prefieres? Hombre, yo por la edad me gusta el viejo, porque yo también muy viejo como el San Mamés. Entonces pero a ti ainda non te tiramos. A ti ainda non te tiramos. No, deja que ya me tiro yo solo. O te tira la parienta. Ahí no entra ella. Yo cuando sea de tirar ya me tiro, no aviso a nadie porque así nadie se ríe de mí.
Bueno, é un bon consello pos que vamos facendo anos inexorablemente. Hombre, Eugenio, también te digo, si te vas a tirar, que caiga encima de alguien que te caiga mal, por lo menos, ¿no? Así ya va contigo. No, yo si me tiro de poca altura también, ¿eh? Por eso. Así apuntas bien y dices tú. Nada. Yo a disfrutar y a pasarlo bien, y ahora que estoy ahí en plan jubileta, pues a disfrutar, a hacer estas cositas que hago con estos libros solidarios y ser feliz, que es lo que me queda ahora. Porque, Ya, Eugenio, vas ya he presentar un trabajado libro, bastante, ¿eh? vas presentar un libro ahora en breves e pagáchelo tú por tu cuenta. Sí. E a recaudación é íntegramente para motivos solidarios, non é para ti. O sea, tú Hay que ayudar a asociaciones, pago la imprenta, pago lo que debo, porque claro, la imprenta, date cuenta que yo pagué la mitad del libro. La gente se fía de mí y fíjate que el libro cuesta 18.000 euros. cago en Dios. Pagué 9.000 y lo demás, según vaya vendiendo, pues voy apartando un dinero para la imprenta y otro dinero para las asociaciones. Yo, si fuera Y- posible, Eugenio, si fuera posible, no sé si será posible porque igual le tarda un poco, sí que quisiera una copia y si me la firmas tú ya, vamos, la guardo como un trofeo, si fuera posible. Ya lo digo aquí en directo. Ya, pero sí que quiero Eu una. quero unha copia tamén, ou sea, eu quero un libro deses, Igual. evidentemente. Si me lo firma una institución como es Eugenio para el celtismo y la ciudad de Vigo, Aparte, tienes todo real. dos libros, ¿no, Eugenio? Este y un anterior. Lo compro y te lo pago, ¿eh? Sí, tengo uno que salió en el 2004, que fue los 12 mejores años del Celta, desde la temporada 91-92, que fueron con ascensos, avales y todo eso. Y después tengo este que voy a sacar, que es de todos los deportes de Vigo y su área metropolitana, que también entra muchas fotos del Celta, y además este libro lo cierro con el debut de As Celtas. Y Qué buena. El anterior, no, ¿sabes? Eso es una historia de la hostia. Del primer libro que hice 5.000 ejemplares. Me costaron 30.000 euros. Carayo. que lo estuviera. Pagué a la imprenta 23.000 euros y no le pagué más. Y no es porque le quedara de ver 7.000 euros. Viene siendo que le presentaron la imprenta al caballero y me quedaron 2.000 libros sin vender. Ah, que lle cerrou a imprenta. El negocio. Sí. E quen era a cerrou- editorial? Estabas cun editorial ou cunha imprenta calquera? No, una imprenta de barrio. E agora? No, ahora estoy con la imprenta Lugar, aquí en Vigo, y muy bien, una imprenta que bastante bien. Y Bueno. voy a sacar 2.500 ejemplares la primera tirada, y después ya reenganchar me estaban llamando, aún hoy antes de entrar en el programa, me estaban llamando de las peñas para mandarme los datos de la peña y me mandan unas fotos para meter en las páginas de ellos, y de ahí cuento la historia de estos 30 años que hizo la Federación de Peñas. Y entonces pues aquí en este libro el título más o menos será El Celta, las peñas y su afición. Es decir, que va a entrar mucha foto de las gradas con la afición, disfrutando, riendo, llorando. Hai que reconocer que houve épocas en que sacabas unha foto a grada e non había nin Dios. Ah, bueno, espera una cosa. Que yo salgo ahí con cubata, así que tenéis para buscar a Wally. Sí. Salgo libre con cubata en la mano ahí. Tengo fotos Pois mira, buenas. vamos facer unha cousa, Eugenio. Se che parece ben. Vamos a sortear entre os que rulan por aquí un par ou tres de libros. Que che parece? Cando sai? No, prefiero que se sortee uno cada semana, ¿no? No, claro, ao largo da temporada sortearemos un par ou tres de libros. E ademais, para comprar o libro, se alguén non ten acceso ou que sexa, pois que contacte con nós, sexa non los... Una pregunta, ¿irán firmados? Los libros
estarán a la venta pues en la Federación de Peñas, en la cafetería Praderita, allí en Manuel de Castro, y allí habrá unos puntos de venta por allí, por Balaídos, y después ya por la zona, y después, oye, los que son de Vigo y quieran el libro, pues se lo puedo llevar personalmente, dedicarlo, y después tendré charlas por ahí para hablar del fútbol y tal, y también se venderán ahí los libros. Nas Entonces, presentacións. ¿qué días? Sí, que meterlo por Moaña y te pide gente de Moaña, me avisas. Y a los que te lo quieran, se lo traigo yo para Moaña, lo voy a buscar. Y te lo traigo yo para Moaña, si hay gente de Moaña que los quiera. Sí, non hai ningún problema. E quen queira un libro que eu quero, vamos, que tamén se pode poñer en contacto coa Taberna Celtista e pois que están de fora, pois miramos como mandalo e como levalo, mister. Efectivamente. En plan, oye, que é un libro de puta madre e tal, e non sei que eu non sabía isto todo, sabía que estaba traballando nun proxecto e tal, pero non sabía moi ben como era a historia, ahora xa está todo decidido. La pregunta importante. ¿Qué día sale el libro, Eugenio, para que la gente esté atento? Pues ahora está la imprenta dándole caña y yo creo que el primer libro saldrá antes de final de mes. Oh, De final de mes. O sea, una semana. Sí, una semana. sí. Yo ahora casualmente voy a ir mañana a esto a la imprenta, porque el domingo es la fiesta del remo aquí en Chapela. Y bueno, se van a asar unas terneras allí a la brasa. ¿Este domingo? Y va a haber este domingo, sí. ¿Y hay comida? ¿Hay comida? ¿Y alcohol? Sí, hay comida. ¿Hay birra? ¿Hay alcohol? Sí, no, se van a asar dos terneras y hay actuaciones, hay unas regatas de remo, del club de remo, de veteranos, y está muy bien. Que incluso voy a hacer yo fotos para el Vida, para el Atlántico Diario. ¿Eh? No, digo a mister, si vamos, hay comida y alcohol, hay diversión. A partir de las 6 podemos ir. Sí. Pues eso es por la mañana, claro. Sí, empieza por la mañana al mediodía y después sigue por la tarde. Unha cousa, Eugenio. Tú queres vender libros? Hombre, claro, los libros están Pois para eso. hai unha fórmula infalible. En Galicia. Infalible. Dixéralle Fraga a Albor. Dixéralle Fraga, Albor a Fraga. Iso é verídico, Fraga, non temos o presuposto que teñen outros para facer campañas. E dixéralle Fraga, tú non te preocupes que son galegos. Poñes unha gaita diante que os galegos van detrás. Tú fai unhas presentacións con paná de gaitas e malo será que non coloques os libros que queiras e algún máis. De calquer xeito, aí queda eso. Desde a taberna, pois eso, sortearemos os libros indiscriminadamente. Me parece de puta madre, algo de libros sei, pareceme un agasallo genial, creo que non se pode agasallar nada mellor, sinceramente. Pero una cosa, para sorteo hay que ser miembro, Y además fíjate que xa miraremos, xa falaremos. Habrá algún sorteo de miembros e outras veces con xente que haxa en directo que vamos sortear varios libros e quen que irá compralo ou mercalo, que non sei da zona de Vigo, non sepa como que contacte con nós e nós xe explicaremos todo o procedimiento. Vale, chicos. Yo que venía con la ilusión de hacer un sorteo de algo, claro, el sorteo que tenía pensado yo al lado del libro de Eugenio, no, mierda. Que ao lado dun libro, o sea, al final de todo lo digo. A ver, este primer libro el segundo libro que voy a sacar ahora, además es un libro muy completo porque es un libro que lleva más de 1000 fotos, es un libro que habla de todos los deportes, es decir, fotografías de lo que es de squash, ciclismo, boxeo, lucha, atletismo, todos los deportes que te puedas imaginar. Salen fotos ahí y siempre se habla de esos deportes. Parkour, fíjate que el parkour es un deporte de rural y sale ahí el parkour, salen todos, con fotografías y todo. Y otra cosa que creo... Que falta la fotografía del ciclista mister, con el top, ahí. Sí. ¿Tenéis una de fotos mías, cabrones? ¿Tenéis mías? Eres tú que las pasas, nadie te las pedimos, yo tampoco, ¿sabes?
Algunas Bien. fotos, mejor hablemos de algunas fotos. Vamos a complementar el libro de Eugenio para el sorteo. Entonces, ya que Eugenio va a sortear libros, pues dentro de cada libro va a ir, vamos a meter un sombrerito de la taberna. ¿Qué os parece? Libro y sorteo, o sí, libro y sorteo. Sorteo y gorro y eso. ¿Cómo lo veis? Pues non está mal. Bien. Parece unha boa idea. Sombrerito o gorra, unos gallumbos. Bueno, pues iramos informando logo do tema, vale? En canto salga, haya paz para los maldabados. Iremos Yo informando. quiero tocar otro punto, porque ya que estoy haciendo estos temas y tal, quiero comentar que yo llevo ya entregado a asociaciones benéficas más de 200.000 euros. ¡Canto! Así, ¡Canto! más de 200.000 euros. Espero que Hacienda por lo menos te descuente algo. Yo soy, bueno, 200.000 pavos. asociaciones benéficas. Eso no lo Eso, E yo que me creo bueno porque vou a misa e boto ali unhas monedas nas ánimas de vez en cando. y yo soy no sé si os suena si os suena Vigolandia. No. Fuera de algo, pero no sé de qué. Sí, Vigolandia es esto que es en Navidad. En La la- Navidad y todo eso. sí, de arriba de Vigolandia, que hay actuaciones, bueno, hay allí un montón para que los niños vayan a jugar y a disfrutar. Pues eso, soy yo el padre de la criatura de Vigolandia. Estuve 11 años haciendo una tómbola benéfica en Vigolandia. Empecé el primer año que empecé, hice un récord Guinness de fotografía solamente del Celta y expuse 48.000 fotos del Celta. Pues ahora que lo dices Eugenio, podemos hacer algo para Navidades para hacer una recaudación ahí para los chavalitos. Para que tengan unos Sí, 48.000 fotos da taberna celtista. mira, un directo que ir recaudando aí con un Bizum o algo, hombre. No. Xa falaremos. Que daqui Si a no nada... Pero espera, si no le mandamos optimistas. A ver, en Vigo tedes moita prisa polo verán. En Vigo tedes moita prisa polo verán. No resto do país aínda falta moito po verán. Xa sei que en Vigo non, xa estades na pomada, xa estades cos nervios, que pronto llega Papá Noel, estamos en setembro. Pero no resto do país Digo, non. que teñen as luces instaladas para imagínate. Pronto pensarás como los de aquí, acuérdate lo que Dios me aparte, Virgen María me proteja. Ya verás, hacemos tiempo. Outro orden de cousas. Que son as, joder, levamos unha hora falando del libro de Eugenio. Yo he venido aquí a hablar de mi libro, la hostia. y estamos hablando del de Eugenio. Pues sí, pues seguiremos los pasos de semejante animal. Una pregunta, Skull. ¿Cuándo jugamos para la semana? El domingo, día 22, a las 4:15. Ahí estaré despierto. Claro, a ti a sexta non te fodas agora. No, yo no duermo, siesta. Para que non nos saiba, Skull é un tipo que se ergue ás 3 da tarde, entonces a súa sexta empeza ás 10 da noite. É unha movida de vida. Otra cosa, una pregunta para ti, Afu. Para tomar una birra, una tapa o barra libre, ¿qué tengo que hacer? Ah, sí. Eso é para suscribirse, para facerse miembro e botarnos un cable. Miembros. A verdade é que non sei por que necesitamos miembros, porque tampouco facemos grandes cousas, pero bueno, aí estamos, non? Entonces pode ser eso, por un pavo, pois botasnos un cable, podes botar 2, podes botar 3, podedes asociarvos. Se o tedes a ben, e se non, pois tampouco pasa nada. Me refiero que tampouco vivimos desto, nin é a nosas pretensión. Que, por certo, hoxe le falei con Marcos Piedras, creo que lo contei. Co de TQH. ¿Nos contaste el qué? Queremos saber. ¿Va a haber crossover? Marcos Piedras, joder. Sí, sabemos quién es. Vale, que foi compañeiro meu, mandoume e tal. Joder, os tíos montáronse que xa non teñen un podcast, teñen un medio de comunicación. Sí, la hostia. Flipas, puxéronse de autónomos, fan os programas, o sea, cambiaron a dinámica, fan como sketches de 20 minutos. Sí, os tipos fan como sketches de 20 ou 25 minutos falando de movidas, así todo moi apresurado, xa non debaten nin pollas, contan o que teñen que contar. Sí, diario, básicamente, ¿no? Non sei, como que, vamos, hombre, ni puta idea. Diario, te pones allí, comentas las noticias y chao. Outra cosa, mariposa. Sí, bueno, eles montaron ben, e eu dixen, hostia, isto, pero xa non teño en plan tertulia como a nós, os de TQH, en plan, e cousas e tal, non, eles xa
fixeron aí purga, solo están, bueno, solo vin a Marcos e outro rapaz, nunca sei como se chama, verdad? El Tangana, no sé cómo se llama el chaval. Sí, non sei, non Checho, sigo demasiado. el que se Este parece a mal Make programas Familia. también. Como? Hay uno que se parece a Checho de Make Familia. El que tocaba la Sí, trompeta. Ese vale. Vale. Bueno, pois, e os tíos están currando de puta madre, non? Sí, yo tiene montado. Quero dicir, noutra liga, vamos, noutra unha cousa que eu non faría nin borracho, pero que está guai, non? Como se pode... Otra pregunta para ti, Afu. ¿Te cuache nos paga por hacer publicidad? A min Dios me Eso. aparte. ¿Y por qué estamos hablando? Porque me Dime. daba gana. Pois estabas aí Y ás eso- escuras. Y no estamos Voy hablando de la para atrás. entrevista. Y no estamos hablando de la entrevista de Marian ahí, esa guapa, que dijo todo clarito. Y tal. Oh, Yo es que la rueda de prensa, pero he visto nada, porque es lo mismo de siempre. Sin más. Yo sí que la miré. A un minuto con 5, porque eran 50 minutos, también te digo. espera, que nos dice aquí, pois ese programa en Madrid e todos sabe algo do tema, non entendín que pasou. Hace programas en Madrid. Hombre, si hace rollo así es porque sabrá. En otro especie de podcast, algo así. Y están haciendo eso muy bien. Al final es gente que algunos estudian para eso. El Peteiro sí. El Celta gana ese. Bueno, non sei, Checho, a mí ya me- parece moi ya ben. me- A mí Eso parece tamén, moi ¿verdad? ben que a xente faiga ese tipo de cousas sempre cando sexa polo Celta. Y sin más, ni mayor. O sea, además, si toma la decisión de que ellos lo hay mejor así, es menos comedura de olla y No, menos pero tiempo. pareceume curioso como, joder, que non sei como a xente dá saltos, non? E pareceume ben, o sea, curioso para ben, me refiro de pois vamos dar o salto e tal, e pasaron de ser un programa como a nós, feito desde a casa, de oye, hostia, a montalo de outra forma, non? E non sei, é como que guai, non? Ojalá lle teñan moito ánimo, moita fouteza desde aquí, que vas, non, de verdade. Noutra orden de cousas. ¿Cómo era? ¿Cómo dicen en el teatro? Mucha mierda, ¿no? Moita merda, efectivamente, non? Que acaban os cabalos diante, todo esa Pidiendo disculpas de decir preguntas. Exactamente, claro. A escola é un mangante. Depende de que nos no, lo estoy diciendo igual, no, que tengan suerte, joder. Sí, Bueno, sí, hoxe sí, houve unha igual. rolda de prensa moi extraña. Sobre todo es Non bueno sei se que ha visto. nos acordemos de las celtas también, porque comentamos aquí de las celtas, ellos también se han acordado de las chicas, y eso está muy bien también. Todo o que sexa facer contido en proceltismo, tío, aquí a peña parecelle que todos son cartos e Eugenio creo que nos acaba de dar unha lección de que é mentira, de que decir que na vida hai máis que cartos. Feito, leva donado máis el do que levo ganado eu na vida. Sí, E sí, eu básicamente. moitos outros. Mira, pone aquí, rescata un mensaje del chat que pone Octavio, pone, son periodistas, no van a hacer taberna. A mí me gustan ambas cosas, pero una cerveza en mano es la hostia. Sí, También es verdad. o do sobre moral sabe máis do Madrid que cando fala do Celta. Quen é o sobre moral? Eu aí xa non me perdínme, non? Pero Debe ser el Sobre Tangana moral. o Checho, como depende de quién lo diga. no, Marcos sí que é moi celtista, o outro non coñezo No, y personalmente, Marcos- nada. Marcos Comunica bien, ¿eh? muy buen comunicador. Y Marcos Piedras, yo creo que comunica muy bien. Y a mí la É moi gente currante, ademais. Claro, eso O es lo que sea, tengo é un que decir, tío, ¿no? Marcos é un tipo moi currante, constame que é moi currante, porque Desde Bueu. vemos con él, Bueu hay calidad. Eso. e comunica ben, e Comunica bueno, moi bien. eso. Toda a A mí- certeza desde a mí- aquí, a xa mí- digo, a todo mí o que sexa. Igual es el único que seguiría no por A nada mí, te personal, digo. pero el único que seguiría del programa. A mí todo el mundo que me dijo de él que es un pavo currante, que está 24 horas. Si hace Sí. falta. Ya la Sí, gente tipo- el podcast, un tío cuidado, curraba. El único fallo es esa foto ahí con la camiseta de la selección, el único fallo que le veo, pero bueno. Bueno, todos temos taras. Todos temos pasado. Ao mellor dentro de 10 anos di, mírame aí e tal, non? E Eso eu la- ao mellor eso lo faría. E, Algunos se han olvidado de qué camiseta llevan. claro, e outros non saben nin que camiseta teñen, entendes, tío? Hai mil historias, non? Pero bueno, eso, moita fouteza, moito tal. Pregunta Víctor CS si queres calmento dos cartos. Sí, porque realmente non estamos aquí por pasta. Eu non estou por pasta, ningún destes está aquí por pasta, e Eugenio leva donado 200.000 pavos. Me refiero que a pasta é importante, nadie di que non. Sí que además, claro que mola ter suscriptores e miembros, porque así podemos facer máis sorteos e esas cousas. Dice Realmente non... Víctor, toda a mesma merda con distinto cheiro, pero que ben cheiro. Sí, a ver, claro, si hai que, dicía Sabina, si hai que mascar cristales que sean de, si hai que pisar cristales que sean de Bohemia,
non, prefiero chorar nun Ferrari que nun debaixo dunha ponte, pero bueno, hai outras cousas tamén. Cuando te viene el típico que te dice, no, el dinero da la felicidad, pues dámelo. Si nos da la felicidad, dame el dinero. ¿Sabes? Cada No, uno. claro, no. De calquer xeito eu digo isto porque, joder, acaba de dicir Eugenio que leva donado máis de 200.000 pavos, Yo me quedo asustado. que é Chacho, moita... Que son, non sei, con 200.000 pavos pagas o sueldo a... Te non sei, compras, a mira, alguén, escucha, Afo, te compras ¿qué un me dice, piso. chacho? Dame de mi dinero. Mira, te compras un piso, te compras un coche nuevo y te sobra pasta. Hombre, A ver, non botei cálculos, pero quero dicir que a veces tamén, moitas veces, o que se fai polos demais, ou que fais altruistamente, neste caso, pois nós aquí, pois falando do Celta, entretendo a quen entreteñamos, a quen non cambie de canal, tamén está guai. Una cosa que quería comentar que la pasó Ernie por el grupo nuestro y que salió hoy, bueno, publicado creo que fue ayer o antes de ayer, que, bueno, lo tuiteó el Celta, que es lo de la ley ELA, será una realidad en el próximo mes de octubre. Y a un más, que está ahí, bueno, Non sei se, de este rollo. non sei se sabedes algo do ELA, Yo no, o pero sea, é mellor que vos pille de lonxe, sí. No, yo por lo que leí es una enfermedad esclerosis jodida y lateral amiotrófica me parece que se llama, es una enfermedad que te va minando poco a poco el Sí. sistema nervioso A mí la y la padece muy poca gente y espero que esta ley que parece que va a entrar en octubre ayuda a mucha gente. Yo, a ver, la Juan movida Carlos, que- tuve el placer de saludarlo cuando trabajé para el Celta en la seguridad más de una vez, cuando hacía los entrenamientos a Yo, puerta cerrada y era un tío súper y es una eres un yo. muy buena persona. Conmigo por lo menos le deseo lo mejor y espero que esta iniciativa, que creo que ha salido en Parlamento, en Congreso, vaya para adelante y no quede en agua de borrajas otra vez. No, además, Lela es una enfermedad jodida, ¿eh? Que yo ya te digo, de las noticias que miré de gente que tiene la enfermedad, muchos dicen, mira, prefiero la eutanasia para no ser un cargo para la familia. Es una enfermedad muy jodida. É que o ELA non é, me refiero, ningunha enfermedade é boa. Pero eu, bueno, en fin, algo todos sabemos As máis cousas de malas todo, que hai. todos temos a edad xa para ser adultos e é unha das, non sei como dicilo, tío, o sea, Dejas de insisto, que hablar ninguna de enfermedade é boa, Ah, cuidado, que... pero muy, ela, ser durísimo, muy duro. en fin. Marián Mourinho, que outra cousa? Bueno, me callo. Marián Mourinho, hoxe, Dila. sale nunha rolda de prensa que dixo onte, vou facer unha rolda de prensa, fan hoxe, con Garcés. E como se chama o fulano que leva o tema da pasta? Lo de la pasta. Sí, ¿Cómo se bueno, llama? el tesorero que no da las cuentas. Ese, ¿cómo se chama? Que non me acordo, joder. Juan de Sáenz ¿Cómo el Juan. nombre? Somos uns desastres, non miramos ningún nombre de quen participaba ali. Hombre, para lo que habla el tío, saldo negativo. Cuando estoy saldo negativo y, No, y eso ya lo enseñaremos. Ya lo enseñaremos. A y ya ver, está. que, para min foi, eu non sei se vistes a entrevistas, bueno, a rolda de prensa, foi curiosísima. Eu non sei que, a ver, que conclusión sacastes vos? Non sei, que na veu? Que a mellor non viu Yo todo. lo diré. Todavía Ya lo diré. Vale, Ya a ver, vente. Skull, que sacas tú un claro de toda esta historia? Skull se levantó solo para ver. Sí, yo lo diré. Sí. As Ya dos sabes, a ver, estabas por eso, levantado a ver, polo carallo, estaba A levantado. ver, cabrón, es que esto lo van a empezar con todos los días a las 3 de la tarde o algo. Oxe, sí. No, la movida fue los periodistas en ningún momento hicieron ninguna. Solo hubo uno que le preguntó ahí por el sueldo de Unai, lo que habían eso pagado mentira. y tal. Bueno, lo que habían pagado por Unai y tal, el sueldo no, lo que habían pagado por Unai. Y dijo que había cláusulas de confidencialidad, que no se sabe, no se podía decir y tal. Yo flipando. Pero que global sacas da entrevista? Tú que sacas en global? Sacas algunha conclusión en global? Pues un lavado de cara. No preguntaron ni por lo de los vertidos de Tameiga. No preguntaron por qué el club hizo tanto gasto, ¿no? Dije, no, Benítez, vale, Benítez es uno de los problemas, pero el resto. Porque la directiva anterior también decía que había 100 millones en el banco. ¿Dónde está la pasta? A lo de la pasta! Isto era unha asamblea do Simpson, acordaste, Skull, que tú sigues o Simpson? El de Monorraíl. El primer punto del orden del día, a lo de la pasta! Non me parecía. Bueno, también está el de Monorraíl, que es que lo que se puede decir lo del Celta, ¿no? La rueda de prensa ha sido un poco, solo sé que no sé nada y perdonen mi ignorancia, ¿no? Que es muy del Celta. A ver, que básicamente, un poco más, o sea, no me queda mucho más. Básicamente no dieron explicaciones de nada. Dijeron saldo negativo, pero dijeron, bueno, ¿y por qué te llegas ahí? No, por culpa de Benítez, y ya está. Benítez tiene la culpa. En plan, todo el dinero fue para Benítez, parece ser.
Hombre, yo Me creo que en dijeron, eso me razón dijeron, tiene, que bueno, luego le preguntaron por lo del el Arsenal y el dinero club portugués, Y que después con dijo, el tema lo del Pasos Ferreira también. sí, eso le preguntaron, dijeron, mira, lo del Arsenal con hostia, el Méndez y tal, dijo, no, es una operación aparte, que no sé qué, pero básicamente reconocieron que sí que hubo intención de comprar el club, No, que había, no, ¿sabes? no fue tal cual así. O Pero sea, básicamente, no, al decir, a ver, tal cual lo pintaron, ellos llegaron a decir como que quieren ampliar, ¿cómo te digo? Como tener una red, yo no lo entiendo, porque puedes hacer convenios con clubes de alrededores de Vigo, alrededores de Galicia, de España, del mundo entero, y tú tienes que comprar un accionariado en un club. Ellos no, dicen que están en charlas de a ver si les compensa comprar, si no sé qué, si no sé cuándo. pero viste, Yo la no jugada, entiendo, o sea, a mí no que me venda la moto de primeras a decirme, queremos comprar acciones para tener lazos con otros clubes. Perdona, no te hace falta. viste, lo que quieren hacer es un City, pero a lo cutre, a lo cutre. Lo que quieren hacer, coger acciones de un equipo, de otro, es lo único que quieren hacer, a lo estilo cutre, Pois ¿sabes? eu subir el valor teño un unha visión poquito comprando cosas para luego vendérselo a los chinos o No, lo que hacen, mira, no, yo lo eso que, lo veo muy no, mal. a ver, Ernie, lo que quieren hacer es tener acciones en el club para luego, como pasó con el Girona. El City tiene acciones en el Girona, ¿qué hacía? Le mandaba jugadores. Yo no quiero en el Celta un ¿Sabes? Peter Lim ni ningún mierdero de estos que no tienen ni puta idea de lo que es Galicia ni nada. Es que no. a que Marián sí, ten un galego perfecto. Sí, ya te digo. Tampoco quiero a Marián, sinceramente. Porque ya son muchos. Aún recuerdo lo de los 50 euros en pandemia para que no perdáis vuestra plaza de socio, pagáis, pero os jodéis sin entrar. Pero bueno, sí que dijo una verdad, Por favor. entre comillas, y es que Del están padre, haciendo pues. como que están cambiando cosas o que bueno, quiere hacer ver que están cambiando cosas. Pues yo lo veo todo igual, ¿eh? A ver, hay cosas que obviamente María lo que hizo fue dar un lavado de imagen de cara a la galería. A ver, lo de hacer lo de las celtas lo hizo bien, lo de acercarse más a la afición lo hizo bien. Sí, pero lo de las celdas, ¿tú crees que lo hizo por Cuando iniciativa ha propia perdido o porque era algo que audiencia, le mandaba a la gente? Al igual que meter a girar. cuando toma Hombre, lo del pues viaje a posiblemente. Bilbao, ¿No crees que también es más lo porque se asocia con puso otra con las cosa? peñas, ¿qué ha pasado ahí? No, el Celta nada con las peñas para ir a Bilbao. La gente va a buscarse la vida. Que no estamos hablando de Peña, estamos hablando de la entrevista. As Tú peñas e no te celtismo vayas por tamén, favor. non? Pues no ha dicho Quero nada dicir, de las peñas ni nada. O sea, a es ver, perdone mi ignorancia y poco más. Yo es lo que he visto en la rueda de prensa. Pero la movida es que yo no sé qué nada en limpio, tío. A mí lo de. No, quedamos en saldo hai negativo. moitas cousas. Eu saquei moitísimas en limpio. No, pero a mí lo que me hizo gracia fue lo de saldo negativo. Yo hasta que le llega un mensaje ahí del banco y mira, este es el negativo. Es que, ¿sabes? Es que y Eugenio, ti viches a entrevista? A entrevista, No, perdón, no a la roda de vi, prensa. Non, no. a ver, vou facer un pequeno resumo porque hai demasiado ruido. A min, a verdade, gustoume moito porque moitas veces, e non sempre, pero moitas veces un fala máis polo que cala que polo que conta, non? E fala máis polas circunstancias nas que falas que polo que falas. E aquí púxose a plana maior do celtismo, porque podemos falar que é a puta plana maior do celtismo, non? Pois o director deportivo, a presidenta do lugar e o xefe de contas, non? Por así decirlo. Como fixo nun Chascarrillo, yo consigo la pasta e Garcés la gasta. Non facéndose así un pouco simpático e tal. Bueno, le invierte, dixo despois. Bueno, ben, tal. Entón, veuse dicir, o sea, o resumen da xugada é que o Celta se basa en tres puntos fundamentais, non? Un que é estar ben de pasta, o sea, ben saneado de pasta, outro que está ben no campo e cal é outro punto, base social, non sei que historia. Non? E, entón, claro, os periodistas, os xornalistas ali acreditados, teño que romper unha lanza a favor de Alberto Bravo. Fixo 2 ou 3 preguntas para mí moi interesantes.
Para empezar, foi Alberto Bravo que preguntou por as relacións con Méndez. No tenemos ninguna, dixo Marián, despois Garcés, sí, temos. Non, coa agencia de Méndez, non me acordo como se chama, sí que temos e tal. E despois, non temos, e dice Garcés, sí, bueno, aí foi para avalarse en sí, entón dice, pero como que non? E agora, tenemos, pero depende, non. Claro, Garcés non iba a dicir que non, bueno, unha atrapallada. Pues como siga así Garcés, escucha una cosa, como siga así Garcés no dura la temporada. Dura 20 minutos. No, aí como te despedes non sales na foto. E despois fíxolle outra pregunta moi boa, que é, porque todo o proxecto económico do futuro do Celta, pero todo, absolutamente todo, o futuro económico do Celta pasa por esa entelequia chamada Galicia 360. Non o digo eu, dixo ela. E para iso hai que aprobar o PIR e toda esta barra. Non, a Xunta ten que facer unha lei ou ten que sacarse da manga unha lei como o tema como tantas que saca a Xunta de Rueda, saco leyes para mis amiguitos, para que poidan faceren tamén e tal. Pero todo, o proxecto se basa niso. Tivas o proxecto ese, e non o digo eu, isto dixo a Comisión Europea, cando se dixo, iso é o proxecto que hai no Celta, claro, vendíase como vai haber campos de fútbol e tal. O proxecto é un proxecto de restauración. É dicir, é turístico. O proxecto de Mos é un proxecto de restauración, con hoteles, con verbenas, lo que la hostia, ¿no? Non o sei, pero é un proxecto de restauración. Entón, cando lle preguntaron hoxe, a min os silencios foi o que me marcou. Dicir, vale, pero que vas facer? No, vai haber 9 campos de fútbol, vale, ok. E vai haber unha residencia para que os chavales poidan estudar. O sea, unha universidade privada, entendo que van montar aí. Ou unha formación profesional privada. Cousa que en Galiza non hai, Vamos, non hai campus propiamente privados, si que hai universidades privadas. O sea, é unha atrapallada de primeira división. Despois que está todo para arrancar xa, non? Xa só falta mover terra, están os camións aí preparados, só falta que chegue a autorización da Xunta e tal. Oye. Pero se tes unha xente en contra. Vai poler a Rueda con Altri, o que fixeron con Ence, trapalladas, chanchullos, é dicir, expropian, o que están facendo ahora o que están facendo ahora cos muños de vento. Me refiero, expropiaslle estes que son tan defensores de la propiedade privada e todo eso, pero a propiedade privada depende que na teña. Se son os comuneiros, non, son pobres. Si son unha empresa Sistop e tal, non, G60 e tal, non sei que, aí sí, aí ten as cosas. No, e además todo o proxecto económico, e aí estuvo moi inteligente o propio Alberto Bravo, que lles preguntou o de Contas. Vamos a ver, hai outras maneiras de financiar o Celta que non sexa con eso? Pois en Balaídos, chegando a acordos co Concello, porque Marián apurouse moito a salientar que estaba co Concello, puta madre, pois explotando mellor a Balaídos. E dixo que non. O sea, todo o futuro económico do Celta básase casi en exclusiva, e polo que dixeron hoxe, nunha entelequia chamado Galicia 360, que aínda ninguén sabe moi ben que carallo é. Mas que un hotel. E xusto hoxe, lin por aí, que vosotros mirade en que maus estamos. Que a presidenta da Diputación, adivinen de que partido é a Diputación de Pontevedra, está moi interesada no turismo deportivo. Dixo ela, no, es que resulta que vienen muchas asociaciones que digas que te va a mover tanta gente, es que porque solo saben, quero dicir, isto para min é un auténtico, o sea, deixar nestes momentos da historia en man o futuro dun equipo como o Celta, en mans dun proxecto turístico, porque basicamente é isto, un proxecto hosteleiro, e xente moi contenta, dá gusto, que ben fala, que ben tal, pero se o único que dixo, o único que fixo foi calar, verdad? O evadir. No, mentir pero por omisión se llama eso. Como? Mentir por omisión. No digo Mentir, nada, claro, pero que lo estoy metiendo hasta la pero garganta. Eu foi o que saquei en claro. Para mí foi moi esclarecedor. Así que é certo que tiraron moitos balos fora en algunhas preguntas. Sí, buah. En plan, pero preguntas, o sea, además preguntas, canto pagaste por un Nike? Me parece moi ben. No, dicio... La canción de Arnau Grisa, solo sé que no sé nada, pero eso é ruido. Pero eso é ruido. La política de los Mourinho en el Celta y llevarse el dinero para mí eso é ruido. Vaya gestión. Refiérome, sí, pero que máis, o sea, que máis dá, non sei se máis dá, pero xa que te sei a plana maior.
a plana maior podíase esplayar un pouco en explicarnos un pouquiño máis de que vai o tema. Porque realmente, tal e como estuvo plantexado, hoxe, a rolda de prensa de hoxe, Marián Mouriño, é dicir, a familia Mouriño está deixando o futuro do club en mans das masas turísticas, que poida acaparar ese proxecto de hostelería, e non o digo eu, que o dice a Unión Europea, que está collido con pinzas, é unha suerte de altri ou de algo, é dicir, con unhas leyes expresas para que tú o podas facer. Eu agora quero montar aquí na miña casa algo e non me fa unha lei adrede. Olvídate do viso. Pero una cosa, Afo, tanto que decía que... Escucha una cosa. Tanto que decía que ahora se hablen con el ayuntamiento, que no sé qué, bla, 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 como decía ella. Bueno, ¿por qué no habla ahora con un caballero y le dice, oye, que ahora me dejas montar el centro comercial o qué? Y que monte un centro comercial. Porque es cool. Pero vamos a ver, los centros comerciales en Vigo. Pues es que montar un allí. Es que me refiero. Bueno, espera, que van a hacer otro en la Miñoca, donde está más para adelante Baladitos. ¿Dónde aparcaste el otro día, mister? ¿Dónde está el Mercadona? Sí. Pues por allí quieren hacer otro. Carallo, os que non hai en Pontevedra están a facelos en Vigo e arredores, nocho. Pero es que en Vigo cuenta, ¿cuántos centros comerciales hai? Bueno, xa falastes unha vez. É dicir, o debate do sector servicios, además, eu creo que é un debate que chega tarde. No sentido de que en todos os sitios hai unha contraturistificación, etcétera, etcétera. E o Celta xusto se mete en plan Spain is different, aquel modelo fraguista, métese agora. E o problema é que cando lle preguntaron, oye, hai outras maneiras de financiar o club, es que non las hai. Solo se les ocurre eso. Lo único que dijo el tío fue el marketing. Bueno, pero eso ya lo estás usando, ¿no? El marketing y esas cosas, ¿no? Digo yo. Claro, no. Todo o proxecto económico do clube pasa por Galicia 360. Sí. É acojonante. O sea, a vos non vos parece acojonante? A mí la movida es, si le sale rana, ¿cómo van a hacer? Pero a mí se me contradice, quiero decir, primero dicen que todo pasa por Galicia 360, pues después te vende la moto de que todo el dinero va a ir al verde. ¿En qué quedamos? ¿Galicia 360? A ver, mister, no te mintieron, cambiaron el CSP, así que fue al verde. Una parte, pero fue. No te mintieron. Al verde, lo que debe ser de la fumada. No, y luego te dicen. Al verde, pero bueno. Aún así, quitando la broma. De la fumada. Le preguntaron por el dinero. No, es que siempre dicen lo mismo. Al verde he visto poco, he visto cesiones y tal. Vale, Ernie. Lo que decía, que luego le preguntan por lo del dinero, el otro no, saldo negativo. Y le preguntan, pero por el saldo negativo, Benítez, a ver, vale, Benítez fueron 20 millones, ¿el resto del dinero dónde fue? El pago de Veiga que hicieron este año, ¿dónde fue? Y después otra, ¿y por qué no le preguntaron por el famoso crédito que pidieron? ¿Y dónde se fue ese dinero para pedir el crédito? ¿Por qué no le preguntaron un poco por eso? O sea, al final para mí la sensación, o sea, os digo, lo vi a cachos, no la pude ver entera por motivos personales, pero yo creo que esa rueda de prensa... Un lavado de cara. Es como si no la hacen. Para eso que hubiesen cogido a Celta Media y lo que quisieran vender, que lo vendieran en un reportaje y que no hicieran una puta rueda de prensa. Sinceramente lo digo, porque yo me quedo como estoy. Eso es peor. Te preguntan por el tema económico y no sacas cifras. No lo sé, ya hemos dado rueda de prensa para contarlo. Hay que echar cuentas, no sé. Sí, no, mira, pero luego como dice AFO, te llega el rollo de accionistas, te sacan el papel, otros tantos millones. Hala, venga, sí, pasear. Claro. A min, a verdade que me quedei peor, porque además, despois, unhas medias verdades tamén por aí, a afición, o centenario saliu moi ben, saliu moi ben unha canción. Saliu moi ben unha canción, non un centenario. Que igual que foi un pepino, podía ser unha merda. Bueno, la canción y las fiestas que hicieron antes de empezar el partido. El resto, é verdade, claro, e despois non cero, o sea, como explicalo? Eu quedeime máis acojonado do que porque eu que sei, tío. Non sei como explicalo. Si tú encima dá unha rolda de prensa nun momento perfecto, é dicir, hai paz social, o equipo xoga ben o fútbol, non, é un momento de paz social, pero a min é o que me dá medo, que habendo paz social, a min puxeronme a piel de galiña. Sí. Tú el miedo que tienes es que te estén que lo que te digo yo, ¿no? Que tú ves el Mariano, pero que realmente haya mar de fondo. ¿Sabes? O sea, que por delante sea una cosa, pero por detrás, aprovechando que todo está tranquilo, vamos a meterla por detrás, ¿sabes? Que te están vendiendo un business, pero se hace cuacuá
y parece un pato y se ve un pato, no es un cisne, es un pato, coño. Ya está. Pero eso en Casa Celta somos expertos, ¿eh? Sí. Con Horacio Gómez, acordaos, todo iba de puta madre, hasta que cuando no fue de puta madre salieron todos los cadáveres del armario. E despois, eu quero ver o desfase de contas, porque aquí hai ingresos históricos por 2 futbolistas. Y los números no dan. E houve que pedir un crédito para pagar sueldos. Que por lo que tengo entendido, corrígeme Afu si me equivoco, que tú en teoría en los presupuestos, y mira, yo no sé de economía ni nada. Mira, os presupostos pero, da última... No, espera un segundo. O sea, tú en los presupuestos tienes una cantidad de dinero que está destinada, en teoría, a ciertos gastos que ya están contemplados como sueldos de eso. Como un remanente que tienes ahí. ¿Dónde está ese remanente? Si en teoría siempre está contemplado para eso. ¿Por qué piden ese puto crédito? Yo no lo entiendo. Dices, no, es que hay clubes por ahí que también lo piden. La excusa fue... Clubes que tienen una deuda de la hostia, o que tienen deuda. O que necesitan pedir. La excusa fue... que hay deuda cero, que económicamente somos la hostia, y que pedir un crédito. No, pero la excusa fue otra vez Benítez. El crédito es el que le deja el que hace el centro del grupo GES. Ese es el crédito que... No, pero espera, la excusa fue otra vez Benítez. La pinta que esa pasta es para el grupo GES, los 9. Bueno, no es para el grupo GES. Claro. Es opinión. La movida es que la excusa fue que no tenían previsto la de Benítez, en plan, manda cojones, si eres un entrenador así no tienes previsto lo que puede pasar. Hostia, pero para. Perdona que te interrumpes, Hulk, que tú eres experto en interrumpir, pero hoy te interrumpo yo. ¿Cómo te vas a prever que un entrenador vaya... O sea, quiero decir, tú fichas un entrenador que va a ser para toda la puta vida. Tú nunca puedes hacer esa previsión. No, pero yo no pensaba... En el aspecto deportivo no sabes cómo te va a rendir. La movida ellos pensarían que no tenían que echarlo en el primer año. ¿Qué pasa? Que le salió rana, lo tuvieron que echar, pagarle 20 millones y supuestamente la excusa que pusieron fue: el préstamo se pide para que no quedara en números negativos para el presupuesto de la temporada que viene. Esa fue la excusa. Ahora, cada uno que piense si es verdad o no. E agora din que efectivamente que vai estar en negativos. A última... Eu fun dos frikis que se esnifou un pouquiño a última asamblea, os papeles que publicaban e tal, non? E a verdade é que as contas eran entendibles para min, é dicir, eran entendibles para o neno de primaria, pódense facer con Paint. Me refiero que non hai un análisis profundo, é dicir, non hai unha auditoría, non hai... É todo un baiche boa, pero que non... Algúnas contas tiñen que se publicar como no BOE. É que a iso vou, é dicir, hai contas que se deben publicar porque é de máis accionistas. Si que é verdade que o accionariado está concentrado en moi pouquiña xente, pero hai persoas que teñen acceso a ese accionariado. Bueno, pois a maneira de transmitir as contas e de todo eso é demencial, é patético. Unha persona detrás de Mister. Sí, en pijama. Ai, mira que guapa estaba en pijama, ou estaba ou guapo ou guapa, nin idea. Se me ve. Sí, se te ve. Uxía, se te ve. Se te ve. Estamos en directo. ¿Quieres saludar? Me callo. ¿Quieres saludar a la No. gente? No. Con estas pintas no te... Vale. Me da vergüenza. Está ahí escondida, mira. A ver, no se ve. No se le ve. Está ahí, mira. ¿Ves la cabecita ahí? Está escondido la jefa. Hay una que sí que quiere saludar. Ai, sí, que está ali detrás da porta. O camporallo, entra por toque, la perrita. Vamos, pasa de un xeves, se presenta de Mister. Se va con papá el perro. Qué guay. A ver si van a plantar un ladrillo, que a mí la mía falleció en marzo, la mía me plantó un ladrillo haciendo un podcast y estaba yo así, en plan, Dios mío. A mí esta, no sabéis en cuántos directos de este pleno directo, ni así un resumillo. Bueno, lo que íbamos. ¿De qué estábamos hablando? Non fales mal da moza, fala mal do can. Tío, todo man dicir eso do xía pobre. En fin, o caso. Que he visto tomates en la huerta mi suegro menos colorado que Mister ahora mismo. Sí, bueno, un calor a color, chaval. Me está diciendo, sí, a qué poco serios sois. Y eso que no nos conoces. Les digo, o caso, chicos, volvendo ao tema. Eu quedeime máis acojonado do que estaba. Ao mellor nos vai de puta madre, pero estamos terriblemente supeditados á especulación inmobiliaria e ao boom do turismo. E que Ryanair non lle dé por cancelar os vuelos a Vigo e os centralizan no Porto ou Santiago. Que podría ser. É unha locura. É unha locura. Cuando entra con el mundo turístico, quiere decir. Porque yo eso no lo pillo muy bien. Porque supuestamente va a ser privado, ¿no?
Claro, por eso é turístico, amigo. Sí, pero... É que vamos ver, aquí a historia é, que Galicia 360? Que é G360? É un proxecto deportivo? No. É un Mira, proxecto... os voy a decir yo que es Galicia 360, ¿eh? Esto es, mira. Que va al verde de Tameiga todo. No, a ver, Galicia 360, polo que sabemos, é un proxecto de hostelería. É un proxecto de hostelería. Según a última vez que a Comisión Europea investigou toda, é un rollo de hostelería e les sabrán. Pero é dicir, tú tes un hotel e no hotel pois tes campos de fútbol como podes ter campos de golf. Básicamente, o sea, é un proxecto sí. Vale, despois vai haber clínicas privadas de medicina, clínicas privadas de non sei que, pero realmente é un sector servicios, é dicir, pasas ao sector servicios extremo. Pois tú, eu insisto, a min e despois cuidado, que eso vai para diante. Porque, por exemplo, a PIA, o proxecto de interés autonómico, teñen que aprobar. Que a van a aprobar. Pero como están os temas con Altri, porque tamén lle están facendo unha pía, como está a Peña de Queimada con Altri, como está a Peña de Queimada con outras cousas, realmente eu non sei hasta que punto é o momento disso. E dixeron que iban facer antes de final de ano, que xo querían facer a principios deste ano pasado. Non puido ser, houve elecciones e lo que quieras, de acordo. Por lo tanto, aí terán unha serie de compromisos adquiridos. E que vai ser antes de final de ano e xa están preparados. Ok, pareceme moi ben. Pero realmente... ¿Para meter excavadora ya? Sí, dixo literalmente. Lo dijo literalmente. Que así como le den el ok, que vamos, los caminos ya están en la puerta, pero esperando. Sí que Bueno, dijo, pues también te digo que se preparen, porque los de Tameiga creo yo que vayan a ir por las buenas, Xa, pero refiérome que para min, e falo en opinión miña, vale? Sustentar a viabilidade económica dun clube a un proxecto con... Non se falou de nada, non se falou do CVC, non se falou de canto había que pagar e abonar ao fondo CVC. Pero, mira, Afu, yo te pregunto, ¿tú crees que a ella le interesa hablar de eso o no? No, creo que no. Pero para que fala? Ella... Me refiero. Ella no va a salir a una rueda de prensa ¿Por qué no te escuendes? ¡Escuéndete! ¡No te mostres! ¡Escuéndete en tu...! Ya te digo, yo soy él y despido al que lleva mis rollos de comunicaciones y digo, oye, chiño, para salir así hago un comunicado y me quedo este pancha. Ou fai un reel que está moi de moda. ¿Habéis visto en la serie del Peter Griffin a tres monos haciendo un guión de una serie y tal? Pues más o menos la rueda de prensa ha sido así, los tres monos escribiendo cosas sin puto sentido y el discurso. Solo sé que no sé nada y perdone mi ignorancia y ya está el rollo del libro. Ahí volvo Xía. Adiós, Xía. Chao, Xía. Chao, Xía. Talo guiño. Tampoco le preguntaron por los vestidos. Esa es otra. Non lle preguntaron por nada. Non lle preguntaron por... O sea, quitando no preguntaran por nada que le pudiera perjudicar al club. No, e preguntas, oye, é verdad que Mingueza... No, Mingueza... Vale, que sí, que está moi ben a situación de Mingueza, pero estás a pluta plana maior aí, me cago en Diosla. Bueno, pues hoy salió la noticia de... cousas de verdad. Queremos saber cousas. Oye, o Galicia 360 realmente... que é o Galicia 360? Porque hai que ir moi á letra miúda para sabelo. Que vai haber no Galicia 360? Cantos campos de fútbol? En total, cando acaba o proxecto? 9. Cantos hoteles? Cal vai ser o centro? Que vai ser o centro de todo isto? É dicir, cal vai ser o eixo no que se base? Unhos gimnasios? Unha clínica dental? Cal vai ser o eixo no que se base todo este proxecto? Porque hasta non hai... Ao principio da historia iba a ser un IKEA, No, y te olvidas de una parte, Yo recuerdo esto, que ao principio iba a ser un IKEA, e a partir do IKEA pagaba non sei que, había centros comerciales por un lado, etcétera, etcétera. No, oye, ustedes, vamos a ver, centro do deporte, de puta madre, vai haber piscinas, vai haber pistas de atletismo, vai haber unha pista de fútbol sala, vai haber unha pista de baloncesto, vai haber un hotel, sabemos que vai haber residencia para estudiantes, supongo que sitios para estudiar, e un hotel, eso sí o sabemos. No, residencia para futbolistas. Sí. Bueno, para estudiantes futbolistas, porque, por ejemplo, Damián se quiere formar como futbolista y demás como persona, se tiene que estudiar allí, está mucho más controlado. La movida era... Un reformatorio, eu non sei. A ver, la movida era, no sé cuántos campos de fútbol, una supuesta universidad y no sé qué científico. Y ahí va a ir Kevin para allí todo. Flipa, no, pero que científico, o sea, si tes o Cubi a 50 metros, se eres tan... Se eu non entendo, prometo, a mí eu non entendo. Sei que é un tema que choca moito, pero non entendo. E que non vende e choca moito.
E hoxe, insisto, eu quedeime máis intranquilo despois da rolda de prensa que antes. Por qué? Porque os silencios e os valores fora. E o pouco que se dixo pon máis medo que o que podíamos intuir. Pero A mí, que te estás olvidando de una parte, tío. Que el club va a invertir dinero, va a invertir dinero aparte en comprar los terrenos del mercantil. Eso non se sabe. No, se sabe. Que quieren hacer allí casitas y movidas. Se sabe. Bueno, pero son o seu clube, se é 360, si quen é. No. Los del mercantil son terrenos privados. Sí, pero non sabemos quen o vai comprar. Si o Celta de Vigo, Galicia 360 ou un especulador. Claro, non o sei. Non sei vos que opinades, chicos. Eu a verdad que deime con máis medo e dudas que verdades e certezas. E despois, claro, supeditas todo o proxecto no campo porque Giraldez está estirando moi ben os xogadores. Pero este ano viñeron 2 cedidos e un gratis. Quer dicir, que as cousas van ben, pero só van 5 xornadas. Se as cousas foran mal, como podían ir mal... Hostia. Mira, Afu, mira, voy a hacer un inciso. Tú te estabas preguntando qué cojones es el proyecto Galicia 3, el 360 vale. Yo acabo de hacer, se lo acabo de preguntar a ChatGPT. Así de sencillo. Entonces aquí... Se me acaba de ocurrir ahora. A ver lo que se inventa ChatGPT, también te digo, Vale, mira, vamos a ver. Aparte, primero puse que era el GESES, el Galicia 360 y me pone una iniciativa del Banco de Galicia. Pero después me di cuenta que tiene que ser Galicia Sports 360. Vale, entonces, pone que el proyecto Galicia Sports 360, promovido por la Universidad de Vigo, es una ambiciosa iniciativa que busca convertir a Galicia en un referente en el ámbito deportivo, tecnológico y empresarial. Integrando innovación y sostenibilidad. Este proyecto forma parte del plan estratégico del club para diversificar su actividad más allá del fútbol y fomentar el desarrollo de la economía del deporte en la región. Esta es la definición primera que nos da el ChatGPT, la IA. Vale, seguimos. Principales características del proyecto Galicia Sports 360. Primero, ciudad deportiva, FUTEZ y centro de innovación. Uno de los pilares de Galicia Sports 360 es la creación de una infraestructura moderna en la ciudad deportiva FUTEZ en Mos que incluye instalaciones para el primer equipo, la cantera y diversas áreas de alto rendimiento. Además, se prevé la construcción de un centro de innovación deportiva, que eso no sé lo que cojones es innovación deportiva, enfocado en el desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas al deporte. Investigación, hay que poner mucha pasta, que para investigación sabemos todos que hace falta mucha pasta. Segundo, biometría y así, biometría y todo el rollo. Segundo, hub, que no sé qué es esto de hub de innovación y tecnología deportiva. El proyecto contempla la creación de un hub, no sé lo que es, de innovación que reunirá a startups, empresas tecnológicas y centros de investigación vinculados al mundo del deporte. Este hub busca promover el desarrollo de soluciones innovadoras que mejoren el rendimiento deportivo, la experiencia de los aficionados y la gestión de los clubes. A mí aquí no me dice nada. Formación y educación deportiva. Galicia Sports 360 incluye un fuerte componente educativo con programas de formación tanto para profesionales del deporte como para jóvenes talentos, es decir, cantera. El objetivo es convertirse en un referente en la formación de deportistas, entrenadores y gestores deportivos. De esto ya hay. En Pontevedra está o de alto rendimiento, centro de alto rendimiento. Claro, pero aquí me imagino, bueno, sí, claro, deportistas, correcto. En Pontevedra ya lo hay, o sea, aquí no están innovando absolutamente nada. Cuarto, promoción del deporte y vida saludable. El proyecto también busca fomentar la práctica del deporte y los hábitos de vida saludables en la comunidad, con iniciativas orientadas a la participación activa de los ciudadanos, la promoción del deporte base y la organización de eventos deportivos. Eso puedo hacerlo yo desde mi cuenta de Instagram y decir, gente, comer bien, hacer mucho deporte y eso, dormir vuestras 8 horas y ser felices. Vale. 5. Turismo deportivo y sostenibilidad. Otra de las áreas clave es la potenciación del turismo deportivo en Galicia, aprovechando la riqueza natural y cultural de la región. Galicia Sports 360 apuesta por una gestión sostenible de los recursos alineándose con los objetivos de desarrollo sostenible, el ODS, y promoviendo la economía verde. Todo va a ir en el verde. Entonces vamos a plantar marihuana. Guay. Turismo deportivo significa debe ser que van a plantar marihuana. No. Yo el proyecto lo tengo claro. Van a plantar marihuana para el tema de ganar dinero. Así de claro. El dinero es verde. ¿Qué verde da dinero? La marihuana. 6. Impacto económico y social. El Celta espera que Galicia Sports 360 genere un impacto económico positivo en la región, creando empleo atrayendo inversiones. Se estima que la combinación de deporte y tecnología se estima que la combinación de deporte, tecnología y sostenibilidad pueda transformar a Galicia en un polo de referencia a nivel europeo. ¿Galicia es un pueblo? ¿Qué? No, para school. Está voy a reventar el GPT, ¿cómo es un pueblo Galicia? Lo reviento, En un polo, no un pueblo. En un polo de referencia a nivel europeo. El proyecto Galicia Sports 360 representa un esfuerzo por parte del Real Club Celta de Vigo para trascender su papel como club de fútbol y convertirse en un motor de innovación y desarrollo para toda la región,
utilizando el deporte como catalizador de cambio y progreso. Esto nos lo dice ChatGPT. Es decir, que ChatGPT puede... Si queréis, le preguntamos aquí lo que queréis a ChatGPT sobre esto. Oye, pregunta al ChatGPT dónde gastó el Celta el dinero, a ver si te responde. Se lo pregunto. Hay que hilar, a ver. ¿Dónde gastó en el último año el Real Club Celta el dinero? Está escribiendo, Va, pero tampoco pone gran cosa. No. E que vai poñer? Non sabe, non dan explicado eles? ¿Te imaginas que te lo explique el ChatGPT? Oye, mira, pues... Nah, pero no pone Roubáronos. Imagínate que pon, desapareceron. Non se sabe. Ala, hasta aí a inteligencia artificial. Pois eso. É unha entelequia realmente, me refiero, é un lugar, eu entendo que Galicia 360 vai ser un lugar con espacios hábiles para que empresas de Qatar metan pasta e para que investiguen aquí, pois non sei, como facer estallar os móviles como a Mossad, es que non lo sé. Es que non lo sé, me refiero. Todo isto orientado ao turismo, o sea, tú fas unha mezcla. Fas unha mezcla de innovación, o sea, tú calles as palabras, innovación, sostenibilidade. E turismo? E turismo? E verde? Bueno, sostenibilidade xa vai o verde, non? Pero verde é bueno. O sea, sostenibilidade verde, turismo verde. E non sei que verde, metes todo nun pack, montaste un proxecto do copón e vas a ter un futuro nese proxecto. Oxalá, mira, oxalá saia ben, Escucha, ¿sabes lo que haces de todo? Que dice, no, va para el verde, todo para el verde. Oye, tío, te vas a cargar un puto monte, ¿qué me estás contando? ¿Sabes? En plan... Claro, eso é sustituir, non? Había unha frase de Galeano que decía algo así como somos o único bicho que para facer deporte, para andar en bicicleta, vai a un gimnasio en coche para andar en bicicleta, non? E non vai en bicicleta ao gimnasio. E, pois, non sei, é como moi extraño todo. En fin, majetes, eu collín máis medo que outra cousa a ver se vai definindo o puto 360, porque levannos falando do 360 anos. Non sabemos o que é, pero sí, hoxe sí que temos meridianamente claro que o futuro do Celta pasa por o 360. Sexa o que sexa o que for o 360. O futuro económico, a sostenibilidade do club pasa por eso. No, es lo que nos quieren hacer creer. Es lo que nos quieren hacer creer. É no que están parados. É dicir, é onde se están centrando todas as bases e todos os tiros. De feito, cando Alberto Bravo, o xornalista este, que hai que dicilo, lle preguntou, oye, pero como vai aquí a historia e tal? O sea, hai outras fórmulas de financiamento a marxen da puta 360, lle faltou dicir. No, merchandising, televisión, vamos, que non hai un plan B, non hai un plan C, non hai unha diversificación real. Rafa, pensa una cosa, ellos quieren vender el club, no tienen estadio, lo único que le queda, la única carta que le queda es eso. La única. Para topar novas revolucións, tipo Universidade de Deporte. Universidade de Deporte xa hai. Me refiero. Unha Universidade de Deporte non é innovación nada. Para topar novas revolucións. Hai clubs que colaboran con universidades, non tienen su propia universidade, que son cosas totalmente diferentes. Ellos creen que van a ter universidade privada. Pero que eso ten sentido. Privada. E hai clubes que colaboran con universidades públicas. Vamos, que vai ser un rollo bastante de clientelismo, o sea, todo que sea universidade e privado é clientelar. Lo tienen fácil, hablar con el Cubi, que amplíen un poco allí y que lo metan allí. Mira, tira para allá. Pero que sea público. Pues eso vai tener turismo. Pero que sea público. Deportivo. No que sea privado. Si tú quieres, es que, claro, tú si quieres tomar es para el bien de los deportistas. Hai mecenazgos na universidade. No. Hai mecenazgos na universidade pública, Que dices? Sí, eso xa se fai. O sea, o Celta, en colaboración con a Universidade de Vigo, desarrolla un tractor para facer deporte máis rápido nos campeonatos de tractor do mundo. Pois sí, eso pode facer. O Campeonato Mundial de Tractores, porque é deporte en xeral, pues, o Campeonato Mundial de poda de árboles, yo que sé, pues o Celta desarrolla unhas tixeiras que cortan máis rápido, en colaboración con a Universidade de Cubi. O sea, eso xa se fai. Millores médicos deportivos. ¡Ah! Pensas que che van deixar meter unha universidade de medicina privada aí, Estamos borrachos. Co corporativismo que hai en medicina. Por favor. Imposible. Vanche deixar, podes meter algún máster en medicina deportiva ou alguna carallada así, tendo o Cubi ao lado, é dicir, tendo a Universidade de Vigo ao lado. Tira unha competencia incluso para as universidades públicas do lugar.
pero que ao final vamos pagar entre todos, olvídate do isto, porque había que ver todos estes proxectos, ademais dos chanchullos para aprobalo, que os hai, evidentemente, canto financiamento vai salir de parte da Xunta, que vamos a pagar entre todos, sexas do Celta ou non. Cuidadito, que isto non é como tal, cartos pai, e derivar a estructura de universidade pública galega, pois axudar a seguir desmantelando-a para cuidadito, e o Celta cómplice e juez y parte de toda esa mierda. Pero en Pontevedra hay un rollo de esto de que van... Sí, alto rendimiento. Sí, lo de alto rendimiento hay en Claro, Pontevedra. pero que ele non vai haber, como vai haber un centro de alto rendimiento se non se plantexa facer unha piscina? Como se vai facer un alto rendimiento se non hai proxectadas 2 pistas de atletismo cubertas? Ernie, que acaba de pasar aquí? Que acaba de pasar, Ernie? Que acaba Ernie. de pasar? Que has hecho, Pois que non vos animades ningún e regaléis 5 membros viriles e femias o que toque. Non pasa 5 miembros. 5 miembros, Aí chaval. E mira, le tocaron a Slorbo EKM, a Nurirlo, a Mario Seijas, que anda por aí, mira. Mario Seijas, un Anda por amiguito, aí. Víctor Cesi, moi activo y do Zar. Nuevos miembros de Bueno, la e ahora para analizar, Caeronlle a 2 votos e a Mario Seijas, moi ben. Pero bueno, hai que facer algo, carallo, que aquí vai haber unha ronda de Heineken quente, macho. Por lo menos darlle o ver, limpio ou algo. e ahora vamos coa sorpresa que temos preparada, chicos. Para falar un pouco desto, alguén que sabe de xestión de clubs e tal, que é, bueno, un invitado moi especial que xogou no Celta moitos anos, moi querido por todos, menos por Iturralde González. Temos con nos hoxe para falar desto, despois de dar esta directriba que nos explique a tal, Valery Karpin. Karpin, Sí, hola, buenas noches. tal, Buenas como? noches. No, que díceme que hai problemas técnicos. Nada, Karpin non pode vir de momento. A ver se resolvemos os problemas, de momento non chegou a tempo. Vamos contar con Karpin para falar desto, pero non puidemos. Afo, te iba a decir, salieron ahí que anunció el Celta que emitirá todos los partidos de las Celtas, que ya era hora. Bueno, vale, Bien, pues muy bien. bien. Y que al final lo de Mingueza, agua de borraja, que el Barcelona no tiene recompra. No, ten unha Non opción de tiene. tanteo, ten unha opción de... O que xa dixemos 100 veces, o que se dixera daquela. Que pasa? Que ora Mingueza despunta, pero cando viñera o Barça, Mingueza era moi malo, e todo o día dicía que malo é, no Barça era en plan que malo é. E veu pa aquí non era nin titular. ¿Sabes que la ventaja E daquela era, menos mal que veu gratis. E ver quen non lo compra, véndolo por 3, Pero bueno, sí. pues ¿Sabes qué o es lo Barça levará un e medio. Lo mejor de esto, que el Celta ahora para venderlo va a pedir mucha pasta. Porque sabe que se Y va a luego, llevar la mitad. el Entonces al que Celta no le dijo compensa venderlo. y luego el que No, dijo saldo porque negativo, o tipo ten unha cláusula de 20 kilos, ou de 30, ponlle, e o Celta só levaría 15, e además que Mingueza é un tipo que non vale 30 millóns, joder. No. Que hoxe en día aporta máis. É que nós temos moi mal equipo de fútbol. Temos peor equipo que o ano pasado. Que pasa? Que os canteiras están despuntando e Giraldes está estirando moi ben o plantel. Pero realmente en planificación perdemos moito con respecto ao ano pasado. E Mingueza é unha peza clave fundamental. A fumada padre. Claro, é dicir, no césped que se inverteu en Moriba, que veu cedido, en Borja, que veu cedido, no amigo de Froilán, que veu gratis. E de estar parado. pagarían alguna prima de fichaje, me imagino. Vale, pero de acordo, pero non tuveches que tal. E despois mantés unha masa salarial altísima con xente como a Bamba, etcétera, teslle que seguir pagando algo de pasta, tuveches que pagar por desfacerte de xente que non che ocupen espacio no vestiario, por así decilo, e poder planificar mellor os adestramentos. É dicir, foi un auténtico despiporre. E a mí me parece ben que sexa un despiporre, quero dicir, que non houbera outra forma de facelo. O que non me parece ben é que os que antes non criticaban a Mourinho porque salvou o Celta, agora falen maravillas da filla porque está salvando o Celta outra vez. De que non salva do pai? Pero como vai isto? Me refiero, antes era o Carlos Mourinho era quen salvou o Celta. Ahora é Marián quen salvou o Celta. E eu o que non vejo, menos mal, insisto, que Giraldes está estirando moi ben os xogadores que ten. Pero una cosa, a mí lo que me sorprendió es que tampoco dijo nada de lo que se llevó Campos. No, nadie lle preguntou tampouco. No, tampoco se No, Que é tanteo. Y tampoco le preguntaron la movida de Giraldes y el Levante, porque el club salió diciendo, no tiene nada. Giraldes, no tengo nada. Y de repente, pum, ay, mira, pues ya al final sí que tenía, se tiene que pagar Giraldes 500.000 pavos, ¿sabes? Es que hay cosas ahí que no tienen pies ni cabezas, tío. No, porque non foi un sinsentido. Non sabemos nada, claro. Que é tanteo? Tanteo é pois en caso de que o queiran comprar, Si el Barça iguala la oferta, se lo lleva el Barça. se o Barça igual a oferta a outro clube, vai para o Barça. Unha cousa así. O sea, que ten como unha Prioridad a la hora de un dereito de tanteo. Non é que teña prioridade a hora de fichar, pero a cartos iguais,
Claro, por el así Celta decirlo, o a tiene que condición. informar al Barça en este caso de la oferta que le plantea el club en cuestión que quiere fichar a Mingueza y pues el Barça decide, dice, si lo quiero, yo si pago igual esa cantidad, esas condiciones, me lo llevo. Tal cual. É dicir, o Barça ten que estar enterado dos momentos que haxe por Mingueza, evidentemente, Correcto. e ten a opción de, oye, igual eche oferta de alguma maneira, sea con xogadores ou como sexa. la chanchullada es que si el Barça iguala, imagínate, viene un equipo y dice, pago 30 millones. Y dice el Barça, venga, yo te pago los 30. Paga Al final, 15. paga 15, claro, al final. Paga a súa parte, claro. Claro, é o dereito de tanteo, é dicir, ten ese dereito de facelo, pero tamén veu gratis. Pero é que Mingueza é un xogador que cando veu escupíamoslle. Xugaba un minuto con Foi o Coudez, se primeiro. xugaba. Y de hecho, Foi el primer partido que debutó fue contra el Español, que empatáramos. Marcaran propio, me parece. Sí, Non me que acordo. entrara para amarrar, se metiera en línea de 5 atrás. Y así como entró, gol en propio, algo así fuera. Y Sí, sí. los penaltis que hacía, que el chaval lo reconoció, que se ponía nervioso cada vez que hacía un penalti, en plan, ya se venía el mundo encima, lo dijo el Sí, padre. E en una aquela, pois entrevista. non había un problema. Hoxe hai un problema porque o tipo, coa metodoloxía de Xiraldez, funciona de puta madre a maneira de xugar. É dicir, quitarlle responsabilidade en defensa, Que por por así cierto, decirlo. que por cierto que el Celta hizo una oferta al Barça de 5 millones para ver si colaba. Sí, vai colar polo pixo. Vas contra os catalanes facendo negocios. Además el Barça que necesita la pasta. Bueno, e eu non teño moito máis que contar. Ás 12:15 xa, empezamos ás 10:30, máis ou menos. 11:30, 12. Joder, pois para non ter nada de que falar, su puta madre. Sí, sí. Oye, por cierto, felicidades, mister, que estás de aniversario ahí. Hijo de puta. Como que de aniversario. Sí. Estás de Sí, cumpleaños? ahí. No. Matrimonial. Matrimonial, ¿no se acordaba ni él? Canto levas como centón? Conta, a ver, Mucho. conta aí. E casarse pa cando? ¿Quieres boda? Conta aí. Yo quiero despedida. Boda no, tío. Oye, Afo, cuenta la leyenda que mister usaba a un chaval de la cantera que lo ponía titular para acercarse ahí a la moza para... Que va. Le enamoré por mis encantos. Sí. sí. Se marcó un Jordi Cruyff ahí. Y recuerda. Se recuerda, el domingo jugamos a las 4:15 contra el Bilbao. El equipo ganaba, solo digo eso. Bueno. O sea, tú poñías a quen querías que fora teu cuñado para que fose teu cuñado. Exactamente. Tal ¿Oíste? cual. En esa época en mi equipo jugaban todos. El verde, tío, el verde, que ya la rueda Mira el verde. está subiendo, tío. Levo visto e usado diferentes formas de ligar, por insistencia, por romanticismo, por macarrismo. Pero esta, eu creo que é a máis maquiavélica de No, todas. esto se llama lo que en Casa Celta llamarían innovación. Innovación, ¿no? Es verdad, también tienes razón. Mister podía trabajar en el 360 porque innova. En plan, mira, una nueva técnica de ligar, va allí. Yo mi técnica de ligar va a la pizarra. ¿Tu hermana está buena? Sí, pon ahí. ¿Tu prima está buena? Un titular. ¿La tía es fea? Quédate la grada, chaval. Vete con tu prima. No tengo hermana, tú no juegas ya directamente. Eu faría o mismo para esta idade, xa non teria que poñer ao irmá da moza, teria que poñer ao fillo da que quero que sea a moza. Estoy realmente celoso. Yo quiero un sticker de esos también con... Algo tengo que enviar yo también. ¿no? Mándame una foto, Bernie. La de School no Bueno, se ve. La majete. de School está guapa, Es super school, chaval. Hostia, es que cuando he visto la de Mister, Cara tío, de super school. perdón, tío, pero es que tenía que ponerlo ahí, tío. La del peluche está guapa, Qué cabrón. Soy Vaya mamá mala llevaba gente. ese día, chaval. Soy escoria de la mala, Me podéis apalizar, os doy permiso, E a miña de onde a sacaches? Bueno, en fin. La tuya de un directo. ¿Cómo? Tedes ben pouco que facer, hijos de En puta. plan. Afo, Bueno, Afo, si suscríbete te quieres a este vengar, caso. solo tienes que subir la foto del ciclista. Ya está. Qué cabrón, chaval. Como? Menos mal que Foto Afo ahí. ve poco el grupo, porque si no. Ya te digo, ¿no viste la foto del ciclista? Cuando aquí Mister se hizo 40 kilómetros Pero una se noche. mandades, temos un grupo de WhatsApp así dos que participamos na taberna que se falan 300.000 cousas por... Oh, Jesús, naide pode atender a tanto. Además, eu sou moito de pasar de grupos porque paso de vos. Chicos, pois en resumidas cuentas, non sabemos moito de que vai o Celta, eu teño medo, Eugenio presenta un libro e vamos a axudar, iso é hostia en verso, e xogamos o
e o U xugamos o sábado ás 4:15 contra o Athletic en Bilbo e agora os Canarrías que tú tá. Un puto placer, Eugenio, terte nesta cantina tanto tempo, tan divertida, tan bonita. Xa sei que che entraba o sono, pero non sempre vai ser festa. Eu creo que o 360 deben ser 360 días do ano e os outros 5 deben ser para asuntos personales. Los otros para el verde, Eugenio, para fumar. Pero seguidos ahí de blancazo. Llegué a esa conclusión. Sí, pois sí, o Galicia 360, é dicir, Galicia son 360, 5 días que vas fora de Galicia, non, se ano bixesto 6, como este caso, pois son para, Asturias, sí, para asuntos personales. Por asuntos personales, te vas, pois ao mellor eso é Galicia 3, pois ao mellor Galicia 360 non pertenece ao Celta Sial con viajes. Vaya hostia a saber. Bueno, ahora el Corte Inglés viajes o algo así. También puede pertenecer a Microsoft, ya que tuve una consola que se llamaba Xbox 360. Sí, pero eso era porque 5 días parabas de xugar. Ahora é Galicia 360. Todo ten que ver co turismo, todo ten que ver co turismo ao final. Un puto placer, como sempre, Eugenio. Iremos falando do libro e de outros menesteres. Eu quero, temos que falar diso, Eugenio. Eu quero... Desde algún lugar del mundo... vasco galego, un euskal galego dun, ou como cojones se chame. Ernie, sabía que non viñas por aquí, moito curro. Va moi liado co chollo. Por que lle chamas chollo a traballar? Traballar nunca é un chollo. Chollo que che toca unha lotería... Que me sorprendeu cando cheguei a Galiza, que a xente chama chollo, pero non chollo de que é un chollo de puta madre, claro, chollo, non? Un chollo é algo cojonudo, non? Pero que te quejas si eres vigilante de noche y te rasga los huevos paseando, tío? Simplemente mandar un saudiño a Sentiña de Portugal que están cos incendios, tamén a xente do chat, pero sobre todo a Sentiña que anda moi mal en Portugal cos incendios. Nada, moito ánimo e unha aperta moi forte dende Galiza. Nada, Sentiña un saudiño e vemos pronto cando poidamos. Que miradita máis tierra pone aí. No, a ver, cuidado. Veña, un kinky. Tampouco para tanto. Só de vez en cuando. Tiñas que decir, ya fuimos más kinkies de lo que somos ahora. Sol me del levanto. Suerte que no había teléfonos móviles con cámara ni redes sociales en nuestra época. Ofu. Sí. Gracias. Bueno, la gente, gracias por agradecer las risas y lo dicho. A ver si suerte el domingo, ganamos, 3 puntitos. Y hay alguno ya que dice con Europa. Pero bueno, primero la permanencia y luego ya se verá. Sí, primeira permanencia. Dixo un outro día que non sei que non, estaba claro, estos 40 puntos, non, tal, só faltan 32. Eu pensaba, só faltan 56, que con 60 e tantos entramos en Champions. Vamos poñer as metas arriba, que cojones. A ver si cuela. E un irmán, Mr. Celta, un puto placer, joder. Un puto placer, a ver si me paso ahora un poquito más por aquí, salgo un poquito de la cueva y nada, dar las gracias al chat, a toda la gente que se suscribe, que esto poco a poco sigue creciendo, a todos los miembros y nada, como dijo Ernie, mandar un fuerte abrazo a nuestros hermanos portugueses que les están pasando bastante putas y nada, que apaguen rápido ese puto fuego y a los que hicieron esa puta masacre, pues que le prendan huevo los cojones porque se lo tienen bien merecido. Bueno, al que había que tirar el fuego era el tío que tiró el pitillo allí delante de la televisión. Buah, qué calentón, chaval. Qué ganas de meterle un guantazo. Eu vin ese vídeo do fulano que había pagando lumes pero vamos a ver, o tipo fixo perfecto. Tirou o lume para facer un contralumes. Claro, se prendo aquí, o lume vai ali, eu prendo aquí, este lume vai para ali, o lume é un contralume, se utiliza, o tipo é un experto. Un hicho botando unha cabicha dentro do coche, de non me ganas de me cajo de paralo e darlle a porra. Yo, por ejemplo, a ver, yo voy en moto. No sabes la de ceniza de peña que fuma por la ventana, me trago, tío. Vaya, que tiene las colillas. Una mascarilla, macho. ¿Y por qué llevo la pantalla, tío? Si no me dan ganas de pasar por la culpa, o sea, aquí a culpa ahora non vai ser de que haxa unha masa forestal pirómana do copón, que, o sea, vamos, hombre. Arde donde arde. Das madeireras e todo o rollo, e todo iso. Supuestamente os de Portugal dicen que son provocados, pero hai outros incendios que llega el típico gilipollas que tira la colilla
e A pasa o que maioría pasa. dos incendios, e acórdome perfectamente da vaga de lumes de 2005, que foi vanguarda do Partido Popular para facer campaña contra, bueno, unha das vanguardas, e ardía, e además eu estaba ali, é dicir, ardía un monte aos pé da casa, joder, como outras vagas de lumes que houbo, e ali o que pasaba é que colleche unha zona de piñeiros ou de eucaliptais e non había maneira de parar aquilo, era imposible, chegaban as chamas 30-35 metros para arriba, ardía para baixo como se fora gasolina, aquilo era acojonante. E que Decir, pasou? e despois que pasou con esas árbores? Esas árbores queimadas, moitísimas delas, véndense igual, pero a mitad de precio, por qué? Porque para o papel vale, e para outras cousas vale. E o piñeiro para determinadas cousas tamén vale. E pagan moito menos por hectárea de plantada, pero sigue habendo... E mentras tanto morrenche bomberos, a xente abandona casas desde Cristo en verso. Aquí pasou eso non nos importa. Majos, para despedir e falando, e bueno, non sei moi ben como despedir despois desto, non? Pero vendo como vai a semana e como vai todo por as declaracións de hoxe, hai unha frase tamén de Rosendo que me encanta, que é: los hay dispuestos a considerar la dignidad por doblones, santo y seña de la mezquindad en todas ocasiones. Nunca vos vendades por o mellor postor. Vendedevos sempre a vos mesmos. Un saúdo e a la Celta. Chao, chao. Cando entro na taberna estou como na casa. O celeste está presente en cada verbo ou palabra. Aquí todos somos irmáns, discutimos e berramos distintas opinións, pero sempre nos respetamos. Aquí estades convidados.